El ciclo, como saben, ha tenido un carácter discontinuo y dilatado en el tiempo, pues se inició en abril del año pasado y finalizará hoy, casi un año después. En las conferencias anteriores han pasado por esta tribuna personalidades importantes, grandes conocedoras de la filosofía de don Gustavo, y permítame recordar sus nombres por riguroso orden de disertación. Lo inauguró el ciclo el profesor David Álvaro González Rodríguez, y siguió el profesor Alberto Hidalgo Tuñón, el profesor Manuel Fernández Lorenzo, que como los buenos toreros repite tarde, fue el que intervino en tercer lugar, y en las dos últimas intervenciones participaron el profesor Íñigo Ongueire Felipe y hace 15 días el profesor Marino Pérez Álvarez. Hoy, en la sexta y última entrega, contamos, como acabo de decir de nuevo, con el profesor don Manuel Fernández Lorenzo, que impartirá la conferencia que lleva por título Filosofía de las manos. Al llegar al fin del ciclo, quiero reiterar el agradecimiento al Ateneo Jovellanos por el apoyo prestado a esta iniciativa, concretando este agradecimiento en las personas de su presidente, don Álvaro Muñiz, y su secretaria Inés Lombas. También quiero dar las gracias por su impagable labor como organizador y coordinador a mi amigo y discípulo aventajado de don Gustavo, el profesor Pablo Huerga, sin el cual no habría sido posible. Y como socio de a pie del Ateneo, y aunque filólogo clásico muy aficionado, studiosus, decían los latinos, a la filosofía, creo que hemos asistido a lo largo del último año a unas conferencias muy interesantes y de alto voltaje filosófico, confirmadoras de la vigencia y amplio eco del pensamiento del profesor Bueno. Y antes de ceder ya la palabra a Pablo, el presentador, y a nuestro conferenciante, me van a permitir que les refiera el siguiente testimonio que creo que es pertinente en el momento de despedir este ciclo de conferencias sobre filosofía. Cuenta Cicerón en su libro quinto de las Disputaciones Tusculanas, es decir, los diálogos filosóficos imaginados por él en su villa de Túsculo, que según Heráclides Póntico, un discípulo de Platón, estando Pitágoras en la ciudad de Filiunte, mantuvo una conversación erudita sobre algunos temas con León, príncipe de los Fliasios, es decir, los habitantes de Filiunte. Asombrado por su talento y elocuencia, preguntó a Pitágoras qué saber profesaba. Respondió que no profesaba ningún saber particular, sino que él era filósofo. Admirado otra vez León por la novedad de la palabra, le preguntó quiénes eran los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás. Entonces Pitágoras respondió que para él la vida de los hombres se parecía a una de esas ferias que se celebraban por toda Grecia con grandes juegos y atracciones. Pues allí, unos, tras entrenar sus cuerpos, iban buscando la gloria y la fama de los premios. Otros acudían buscando el beneficio y la ganancia mediante la compra y la venta. Pero había un cierto tipo de personas, las más nobles con diferencia, que no buscaban ni el aplauso ni el lucro, sino que simplemente venían para ver y observar con atención qué sucedía y de qué modo. Así nosotros, seguía Pitágoras, como si acudiéramos a alguna feria muy frecuentada, hemos venido a esta vida unos para servir a la gloria, otros al dinero, mientras que solo algunos, teniendo las demás cosas en muy poco, nos dedicamos a observar con suma atención la realidad. Estos se llaman a sí mismos entusiastas de la sabiduría, esto es, filósofos. Así explicaba el viejo Pitágoras, quizá por primera vez, el sentido de la palabra filósofo. Y en tiempos de zozobra y confusión, de búsqueda desaforada y a cualquier precio de la fama y el lucro, como los que vive en la actualidad nuestra cultura occidental, creo que hace falta recordar de vez en cuando de dónde venimos para poder intuir por dónde deberíamos seguir. Con modestia, esto es también lo que hemos pretendido con estas jornadas de rememoración y valoración del legado filosófico de don Gustavo Bueno, que ya ha pasado a ser otro clásico muy vivo de nuestra cultura. Y ahora sí, Pablo, cuando quieras. Gracias, Paco. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. No sé si esto se oye o no se oye. Ahora. Eso. Bueno, pues, como decía Paco, tengo que agradecer, por supuesto, a Manuel Fernández Lorenzo, profesor de la Universidad de Oviedo, de filosofía durante 43 años, que ya se ha jubilado, pues que venga por segunda vez a cumplir con una petición que le hicimos al principio, que era pues que hiciera una reflexión filosófica sobre la obra de Gustavo Bueno en el contexto de los actos de homenaje que organizamos en el Departamento de Filosofía desde el año pasado y que se concretaron en 2 días, se fueron el 24 y el 25 de octubre en Oviedo, con asistencia de muchísima gente,
Pero claro, tal y como estaba concebido, pues era una reunión con muchas personas en muy poco tiempo, y verdaderamente están aquí Silverio y Eva, que también colaboraron en la organización de esos eventos, de esos días. Pero claro, no había oportunidad en ese tiempo de hacer una reflexión un poco más pausada y más extensa sobre la obra de Bueno. Entonces, la idea de concebir este ciclo de conferencias, pues gracias a Ateneo Jovellanos, que nos ha albergado aquí, nos ha dado toda la cobertura, pues hemos podido ir desarrollando todo este ciclo, que al final son 7 conferencias, porque hay una que se ha hecho fuera del Ateneo, que precisamente se hizo esta mañana en Oviedo por el periodista Víctor Guerrero, que es licenciado en Filosofía también en la Universidad de Oviedo y que ahora trabaja de corresponsal en Radio Televisión Española, ya que le pedimos también que diera una charla esta mañana sobre el tema de la geopolítica y el periodismo. Entonces, con esta conferencia de Manolo Fernández Lorenzo, que engarza un poco con la anterior y la desarrolla en unos caminos que resultan para nosotros muy interesantes, yo creo que el tema de la filosofía de las manos que nos va a exponer es una cuestión muy original, y sin embargo, siendo original, está en el núcleo originario también de la filosofía de Gustavo Bueno, con lo cual yo creo que es como remontarnos un poco a los orígenes también de la obra de Bueno. Así que nada más, con esto cerramos el ciclo. Gracias a todos por asistir y gracias, Manolo, por estar aquí, y te cedo la palabra. Esperamos tu conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me oye? Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Y para referirme a lo que acabas de decir, voy a intentar continuar un poco lo que dejé al final de la última conferencia, que dejé abierta la idea de que yo pensaba, frente a otros, que en Bueno no había un sistema filosófico. Puede haber un sistema escolástico, pero no filosófico. Entonces esta idea la dije alguna vez, pero no tuve ocasión de desarrollarla. Entonces tampoco voy a hablar precisamente de esto, voy a dejarlo para el final, la idea de cómo a partir de las manos se puede sistematizar la filosofía de Bueno. Ese es mi proyecto, que además yo lo tengo escrito ya, no es que mi obra ya está casi hecha. Pasa que no me ha hecho mucho caso. Bueno, este tema de las manos, sí es verdad que viene de Gustavo Bueno. Yo la primera vez que oí hablar de este tema, claro, yo empecé a trabajar con Gustavo Bueno pues sobre el programa de la ontología de ensayos materialistas, cómo se podía aplicar a la historia de la filosofía, en un grupo en el que había historiadores como Vidal Peña, y hacíamos aplicación, y yo la apliqué a la filosofía de Schelling, ¿no?, que es mi tesis doctoral, y La última orilla, o Introducción a la filosofía tardía de Schelling. Y por tanto me tuve que estudiar todo este asunto de la ontología materialista, de los géneros de materialidad, la de materia y todo esto, ¿no? Es curioso que ensayos materialistas son 2 ensayos que tratan de la idea de materia y luego de la idea de los géneros y el mundo. Pero aunque habla del ego trascendental, no dice nada, ¿no? Y curiosamente el último libro que escribe Gustavo Bueno, antes de morir, es el ego trascendental. Entonces yo he visto en Gustavo Bueno un desarrollo, una evolución. ¿Por qué tardó tantos años en escribir este libro? Es que no tenía las ideas claras. Entonces, lo que a mí, después de estos trabajos, me llamó la atención la tesis de Bueno, que decía que el origen de la razón estaba en las manos. El origen de nuestra razón viene de las manos. Bueno, es una tesis que vamos a ver que la sostuvo Darwin, en El origen del hombre, ¿no? Cuando Darwin dice la inteligencia humana se diferencia de los monos porque el bipedismo, la mano exenta y la aparición de la técnica, estos son tesis del evolucionismo, y Bueno, yo creo que se bebía de estas cosas para decirlo. Pero a mí realmente me obsesionó esta idea. Entonces abandoné un poco toda la idea de materia, todas estas investigaciones. Seguí con mis asuntos de historia de la filosofía, porque me dediqué muchos años a la historia de la filosofía, sobre todo, pues casi me especialicé en el idealismo alemán, porque en la universidad, si no te especializas, es muy difícil. Entonces, bueno, a mí, viniendo de ciencias, porque venía de un bachiller de ciencias, me pasé a filosofía, sin embargo, después me pasé casi toda la vida estudiando la historia de la filosofía. Podía haberme dedicado a la teoría de la ciencia,
porque yo tengo una formación de matemáticas, de física, que mucha gente a lo mejor no entiende muchas cosas de bueno porque te pone ahí una ecuación y no sabes. Pero bueno, me dediqué a la historia de la filosofía. Entonces el segundo tema que me empezó a interesar fue este. Y aquí es cuando aparece toda una literatura que sobre todo a partir de los años 80 del siglo pasado se dispara, ¿no? sobre todo en el campo de la paleoantropología, ¿no? Sobre el estudio de las manos. Y bueno, yo empecé a trabajar esto junto con otros profesores, Julián Velarde, por ejemplo, y Eva Martino, que está aquí, que también investigaron. Dentro del grupo de bueno, pues prácticamente coincidimos en el gusto por esos temas. Y de hecho, Julián Velarde pues publicó todavía, ya está jubilado, ¿no? Pero publicó en el 2021 un libro que lo recomiendo vivamente, el que La mano humana se llama, de cómo la mano ha hecho al hombre. Lo publicó en 2021 en la editorial Punto Rojo, que me maravilló porque Julián Velarde tiene una virtud para mí, un discípulo de Gustavo Bueno, ¿no? Que se dedicó a la lógica, pero tiene una virtud de manejar las fuentes actuales sobre este tema con una erudición impresionante, ¿no? Que te pone ahí. Y luego Eva Martino también el libro, la tesis doctoral, que yo no sé si la publicaste en la universidad, es una pena porque ahí está toda la biografía sobre estos asuntos que voy a tratar yo, sobre todo el campo antropológico. Y por tanto yo voy a... Ahí está toda la biografía. Yo no voy a decirles a ustedes libros y libros, podía anunciar, pero que he leído, que tal. Voy a hablar solamente de lo esencial porque además el tiempo apremia. Y en ese sentido, pues claro, yo me dediqué a investigar, a leer toda esta literatura de la mano. ¿Qué pasa con la mano? Bueno, pues que la mano ha sido considerada históricamente, desde muy antiguo, como una fuente pues, para la religión, por ejemplo, de los símbolos religiosos, para la lectura de las manos, la adivinación, ¿no? La quiromancia. O sea, es un tema muy antiguo, muy antiguo. Pero claro, estos tratamientos de la mano, de los amuletos, todo el significado de la mano es un órgano especial en este sentido, ¿eh? Desde el punto de vista mágico. Hay toda una tradición que se remonta a la India, a las religiones de la India. Pero cuando se empieza un tratamiento racional de la mano, pues empieza como griego. O sea, cuando empieza la medicina griega, ¿no? Como todo el mundo, la medicina griega de Hipócrates, lo que tiene es que dicen, señores, las enfermedades no son producto de los demonios, el baile zambito, estas cosas. Son problemas que hay que estudiar racionalmente. Hay que conocer por experiencia, hacer experimentos, y empiezan las disecciones, claro, para conocer el cuerpo. Y hay que estudiar, por ejemplo, pues la teoría de los humores, que todo esto, claro, son teorías hoy que no son reales, realmente. Realmente la medicina antigua, lo que más se desarrolló fue todo lo que tiene que ver con las roturas de los huesos, precisamente por la necesidad militar de curar a alguien, y eso lo manejan bastante bien, como te entablillan, ¿no? Pero lo que pasa es que también se morían mucho por infecciones. Claro, los médicos, por culpa de no saber lo que eran las infecciones, son considerados matasanos prácticamente hasta el siglo XIX, en que aparece pues el descubrimiento de la teoría celular y las bacterias, y ahí la medicina empieza a curar, ¿no? Empieza a curar. Claro, sin embargo, los griegos empezaron ya a hacer anatomía, ¿no? Y llegaron a desarrollar pues, estudios que incluso llegaron a anticipar ideas que aparecerán después en Descartes, cómo es posible que el cerebro mueva los músculos, y tenían la idea de que el cerebro era como un maestro de títeres, ¿no? que mueve hilos cuando se mueve un músculo desde la... Y esta idea es la que dará Descartes, ¿no? Cuando dice que en la cabeza hay un homúnculo y que por los nervios, los espíritus animales van moviendo el cuerpo. Claro, estas son ideas completamente metafísicas. Pero cuidado con esto, porque sobre todo cuando los neurólogos critican a Descartes, por ejemplo, hace poco un libro muy famoso de Antonio Damasio, el error de Descartes. Se ríe de Descartes porque dice que Descartes pues, tiene la idea de que hay una separación en el cerebro, que hay un homúnculo y todo esto, ¿no? Y que no cree que las emociones son del corazón y no están representadas. Todo eso, claro, y sabemos que no es así. Toda esa crítica
Pero claro, olvida Damasio que él no haría eso si no apareciese un señor Descartes que empezase a esbozar una idea de la fisiología, de cómo por los nervios van, porque Descartes hacía disecciones. Una vez que recibió a un amigo, le dijo, ¿dónde tiene su biblioteca, señor Descartes? Y abrió la puerta y había allí una mesa de disección y decía, esta es mi biblioteca. Yo aprendo de la experiencia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, Descartes inaugura la idea, en el escrito que tiene el estudio del hombre, inaugura esta idea de que los nervios pues son unos espíritus animales que van al cerebro y crean una especie de engramas las ideas y lo que pasa es que los espíritus animales hoy decimos corrientes eléctricos químicas. Pero bueno, Descartes no tenía esa idea. Quiero decir que claro, estos neurólogos se ríen de esto, pero Kant ya decía, por ejemplo, que la filosofía no es ciencia. Por ejemplo, en el famoso texto de Kant, el conflicto de facultades, ¿no? Que se cabreó Kant con los teólogos porque lo querían censurar. Y dijo, la señora teología, entonces era la que se consideraba la ciencia. Pero esto va, la filosofía, irónicamente decía Kant, es la sierva de la ciencia. No se puede comparar con la ciencia, que va usted... Porque estamos en esta situación ahora. Los científicos hoy consideran que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Porque están tan ensoberbecidos por su poder, porque hoy la ciencia tiene un poder impresionante. En la época de Kant, la teología era la que tenía el poder con el gobierno y la que daban las dotaciones en la universidad. La filosofía no tenía nada. Claro, Kant decía, de todas maneras la filosofía tiene una compensación, que como no depende del gobierno, porque no le interesa al gobierno para nada, no sirve para nada, si le interesa la medicina, para la salud social, la teología, que eran las facultades clásicas, el derecho, pero la filosofía, decía Kant, no sirve para nada, pero por eso tiene la libertad de pensar libremente, de buscar la verdad sin que te coarten. Porque hoy la ciencia, por ejemplo, está siendo coartada. Todas las investigaciones científicas hoy dependen de cantidades inmensas de dinero, que incluso la universidad no puede pagar. La mayor parte de las investigaciones de ciencias naturales se hacen en multinacionales, en la NASA, y los profesores siguen en la universidad, pero allí no hacen nada. Están fuera. Entonces hoy la ciencia, pero claro, esa cantidad de dinero te obliga a que investigues el coche eléctrico o no, o el coche, depende de lo que interese. Por eso hoy la ciencia está coartada y por eso hay las polémicas ahora con la ciencia del cambio climático. Unos dicen una cosa, otros otras, no se aclaran. Y claro, hay mucho dinero por medio. Cuidado con esto, no se puede ser inocente. Y entonces Kant decía que la ventaja que tenía la filosofía es que era la sierva, pero que unas veces iba delante de la señora ciencia llevándole la antorcha para enseñarle el camino, y otras veces iba detrás cogiendo la cola de su vestido para que no se manche. Que son las dos funciones que hoy todavía mantenemos la filosofía. Que no se manche la cola es la crítica filosófica para decir, como ya decía Kant, lo que es ciencia y lo que no. Porque la ciencia te vende muchas cosas que no son ciencia. Entonces hay que saber qué es la ciencia. Y claro, Kant decía, no existe, la ciencia puede responder a muchas preguntas, pero no puede responder a la pregunta ¿qué es la ciencia? Científicamente no puede. Eso es una reflexión que la hacen los filósofos. Y es muy metódica. Y de hecho, pues muchos científicos hoy día pues hablan de cosas filosóficas sin haber leído acá ni nada y son unos ignorantes completos en filosofía. Luego a lo mejor son premios Nobel de genómica, de lo que tú quieras. Y esto pues pasa con estas ideas que surgen en los griegos sobre que llegan a Descartes de la medicina, ¿no? Porque son ideas, pero van orientando a la ciencia. Luego se meten por ahí los científicos. Es decir, cuando Cervantes dice, hay unos espíritus alemanes que van de aquí, de la corteza cerebral, y buscan la conexión, pero claro, Descartes no la encuentra. Ahora vienen después los científicos y empiezan a encontrar cosas, toda la fisiología, y empiezan a decir, bueno, no son espíritus. Ramón y Cajal, ya cuando se trata del cerebro, que era lo más difícil de entender, porque vamos, en la época de Descartes ya se entiende el corazón, es decir, que es una válvula hidráulica y tal, Servet y todos estos, Harvey, el médico inglés, dicen, no, el corazón no es ningún misterio. Y de hecho el corazón es una de las cosas que mejor manejan, ¿eh? Es impresionante cómo controlan todo, porque es aplicar la ciencia allí. Y en ese sentido, claro, pero el cerebro era una cosa pastosa, que mientras no se desarrollaron los microscopios electrónicos, y entonces aquí aparece Cajal, ¿no? Cajal dice, señores, el cerebro no hay ningún homúnculo, hay lo que es una red eléctrica y química, de neuronas conectadas, y las fue pintando todas, y hoy Cajal es como el Galileo de
En Estados Unidos lo tienen en las nubes, aquí en España pues nos da igual, porque entonces no valoramos lo que tenemos, ¿no? Pero la base de la neurología es esto. Entonces, porque tú destripas, y luego se aplicó al cerebro la metáfora del ordenador, tú destripas un ordenador y ¿qué hay ahí? ¿Pensamientos? No, cables. Sí, pero tú destripas un cerebro y ¿qué hay? Pones neuronas. Entonces el misterio del cerebro ahí se acaba. Hay una metáfora de Bersó, un filósofo de principios de siglo, que cuando en esta época se empieza a analizar el cerebro y se descubre las áreas asociadas al lenguaje, el área de Broca, la parte de la corteza cerebral de los movimientos, decía Bersó, ¿pero qué es el cerebro? Entonces es una metáfora que yo creo que es un precedente del ordenador. Decía, el cerebro es una central telefónica, de las que había antes. Había unas señoritas que decían, llama, póngame con Oviedo. Cogía una clavija y le pongo con Oviedo. Entonces decía Bersón, cuando viene una pelota hacia la cabeza es como si desde el ojo lanzan una llamada a la corteza cerebral. Dice, póngame con el aparato motor. Orden, agacha la cabeza. Bersón decía, el cerebro es esto, señores, no es ningún misterio. Claro, hoy sabemos que no es complejo, no es una central telefónica. La metáfora ordenador es que el cerebro tiene sistemas operativos, que si tiene memoria, es como la metáfora del ordenador es la que hoy está, ¿no? Y en ese sentido digo que todas estas especulaciones que empiezan con los griegos son filosóficas, metafísicas, pero orientaron la ciencia. Y yo siempre digo, esto lo decía Schopenhauer, pero bueno, ¿qué es el filósofo? Pues es el que levanta la liebre. Cuando van a cazar, pues hay cazadores que son expertos tirando, pero no ven por dónde sale la liebre. Cuando sale, el que la ve a lo mejor es mal tirador, pero se la tira al otro y se lleva el mérito el científico, que es el buen tirador. Pero si no le levanta la liebre, ¿a quién iba a disparar? Por eso, claro, Kant hacía esta valoración ya de la filosofía. Entonces, la filosofía griega, para no determinar esto, porque claro, no podíamos ir a muchos sitios, pues en los griegos empiezan a estudiar racionalmente y a hacer anatomía, y entonces empiezan a darse cuenta de la complejidad anatómica de la mano. Y entonces aparece un texto de un filósofo anterior, presocrático, Anaxágoras, que decía, que se conserva en otro texto de Aristóteles, porque el problema de Anaxágoras es que se perdieron casi todos los libros, entonces se conservan. Entonces Aristóteles, esto lo leí por primera vez en un libro que vamos a hablar de él también, monumental, de un neurólogo norteamericano, Frank Wilson, que se llama La mano, y al principio dice esto, ¿no? Dice Aristóteles, tengo el texto, el texto de Aristóteles es el siguiente, ¿no? Dice, Anaxágoras dice que el hombre es el más inteligente de todos los animales por tener manos, pero en realidad, dice Aristóteles, es más razonable suponer que tiene manos porque es el más inteligente. Cuidado con esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Las manos, dice Aristóteles, son un instrumento, un órgano, y la naturaleza siempre distribuye a todo como un hombre inteligente, dándole a cada uno lo que es capaz de utilizar. Bueno, aquí aparece, en primer lugar, un problema que plantea Aristóteles. Siendo un gran filósofo, vamos a ver cómo Aristóteles cambia el sentido que tenía en Anaxágoras, ¿no? Anaxágoras decía que las manos, el hombre es más inteligente que los animales porque tiene manos. Entonces la inteligencia deriva de las manos. Claro, Aristóteles dice, no, las manos, el hombre tiene un cerebro más grande que los animales. Entonces es por el cerebro porque las manos se fueron perfeccionando. Y entonces aquí aparece una pelea que llega hasta hoy. Y es una pelea filosófica, porque depende de lo que... Entonces, claro, ¿quién trató esto? Julián Velarde trata muy bien en el libro toda esta oposición. Dice, hay dos modelos. Bueno, me olvidé decir también que, claro, todas estas discusiones sobre las manos fueron consideradas históricamente, quizá por culpa de Aristóteles, un órgano secundario, ¿no? Y no están tan valoradas como la vista, por ejemplo. Aristóteles y Platón, la vista es el órgano principal. ¿Por qué? Por la propia término idea, significa visión, en Platón, Aristóteles. Y claro, esto yo uso aquí una comparación con lo que decía el famoso Heidegger cuando decía
Occidente ha olvidado el sentido del ser, ¿no? Es decir, el olvido del ser. Bueno, eso es metafísica, eso ya no me meto. Yo digo, en la teoría del conocimiento occidental se olvidan las manos, que ya se olvida lo que había dicho Anaxágoras. ¿Por qué se olvida? Porque el modelo dominante prácticamente hasta el siglo XIX es el aristotélico. Entonces, el aristotélico, es decir, Aristóteles aquí, Velarde sintetiza muy bien este modelo, ¿no? Dice, es un modelo teleológico que la causa final precede a la causa eficiente. Entonces, hay un diseño teleológico de las manos desde el cerebro. Claro, Aristóteles pues, suponía que la causa final, el primer motor es anterior a todo y hay una especie de finalidad. Que esto es lo que lleva a la actual teoría del diseño, ¿no? Que todavía esta teoría no muere. O sea, es muy difícil que muera porque como puede ocurrir con las religiones, cuando aparecen descubrimientos científicos, pues se adaptan, las van cambiando y se adaptan, ¿no? No es problema, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia al principio decía que la Biblia era sagrada, pero hoy dice no, pero la creación se puede interpretar hermenéuticamente porque eran ejemplos para aquella gente. Siempre se salva, ¿no? Y esto está pasando con la teoría del diseño. Entonces, este modelo es el que parte de Aristóteles lo desarrolla médicos tan importantes como Galeno. Por ejemplo, Galeno sigue esta idea. Empiezan a conocer ya la importancia anatómica de las manos, que es muy compleja, que tiene músculos, que tiene nervios, la capacidad de los movimientos, que pues ya se dan cuenta los anatomistas que claro, ningún órgano animal, ni un pico, ni una garra, ni ya puede competir, y por eso dice Aristóteles que con las manos nosotros podemos dominar a los animales, ¿no? Porque tenemos las herramientas, también lo dirá Darwin. Y en ese sentido este modelo llega hasta el Renacimiento, en la Edad Media. En el Renacimiento hay un cuadro que representa muy bien este modelo. Un cuadro no, es ¿cómo se llama? Los techos de la Capilla Sixtina, ¿no? Un fresco famoso de Miguel Ángel, que pinta la creación y se ve a Dios con un dedo, tocando el dedo de Adán, ¿no? Y entonces aparece aquí como el diseño, ¿no? Dios, claro, en la teología completan Aristóteles, dice que lo que quería decir Aristóteles es que Dios creó el mundo y lo diseñó, ¿no? Entonces, Dios diseñó cada especie, pues claro, Aristóteles también diseñó una especie, otra, y a la humana, pues ya la diseñó con esta mano tan perfecta. Entonces, ese modelo teológico de lo que pasa que en el propio pintor, ¿no? Miguel Ángel, hay una doble figura. No, es que no tenemos aquí, pero bueno, esa imagen muy conocida. El Dios ese resulta cuando que lo miras es un cerebro. Se ve como un cerebro. Entonces Miguel Ángel les dice que Dios es el cerebro, de que dice Aristóteles. Es una doble figura, ¿no? Como hacía Dalí con los cuadros, cuando pintaba cuadros de doble, porque decía era un método paranoico crítico. Decía, ¿por qué? Porque decía, por cuadro, el mercado de los esclavos, ¿no? Y pintaba un cuadro allí en que había, como en Holanda, vestidos de negro allí, traficando. Y sin embargo, cuando contemplas el cuadro, de repente se te aparece la cara de Voltaire. Dos figuras, ¿no? Sí. ¿Por qué Voltaire? Porque en la época de Dalí se descubrió que Voltaire, que era un hombre que llegó a ser millonario, que tenía inversiones en el mercado de esclavos, siendo el defensor del humanismo. Entonces, claro, Dalí decía, esto es una bomba. La pintura de Dalí es crítica en ese sentido. Tienes que en el subconsciente hacerle pensar a la gente que Voltaire es un esclavista. Bueno, cosas de Dalí. Pero ese tipo de figuras ya lo hace ahí Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, sí. Y en ese sentido, este modelo todavía se desarrolla en el siglo XIX, todavía hay estudios de anatomistas ingleses, que los cita Wilson, por ejemplo, que en la época ya de Darwin, que siguen manteniendo que la mano humana, estudios sobre la mano anatómica muy detallados, que es una creación divina y tal. Bien, el otro modelo que dice Descartes, el modelo de Anaxágoras, fue desarrollado sobre todo por Epicuro, después de Aristóteles, ¿no? Epicuro vuelve al materialismo presocrático, ¿no? Frente a Platón y Aristóteles. Es curioso que Anaxágoras ya introduce la idea del espíritu, pero porque Anaxágoras defendía
una visión atomista del mundo, la migma y todo esto, con los átomos, las homomerías, ¿no? Que decía. Pero luego decía, pero bueno, esto no puede haberse creado solo al azar, tuvo que haber hay un espíritu que ordenase el nous, y esto es lo que cogen Platón y Aristóteles. Ahora es un materialismo raro, porque no es propiamente, ya introduce la posición idealista del espiritualista. Pero bueno, Epicuro se centra más en el materialismo de Demócrito y viene a decir, no hay creación, el mundo surge pues de una combinación de átomos que chocan y de ahí salen después los cuerpos y tal. Y no hay diseño, es el azar, ¿no? Pues eso que decía Demócrito, decía, imagínese usted los átomos cayendo todos como gotas de lluvia. Pero claro, tendrían que chocar para empezar. Y entonces Epicuro decía, pues uno de ellos se desvía, y al desviarse pues crea un caos y de ahí salen los astros. Bueno, esta teoría que es completamente... Yo admiro a los griegos porque eran metafísicos, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre decir que esta mesa es un conjunto de bolitas? De átomos, no se le ocurre a cualquiera, es imaginación, porque claro, luego ellos no supieron lo que eran los átomos, porque decían unas cosas, decían, hay unos átomos que son Demócrito, que son fijos y otros ganchudos. Entonces tú cuando comes algo dulce, son átomos que resbalan. Cuando es agrio, es que te enganchan. Claro, es una tontería. Claro, los átomos no se pueden investigar hasta el aguasier que aísla el oxígeno y tiene que tener una metodología. Pero la idea es preciosa, a mí me parece que no se le ocurre a cualquiera. Pues lo mismo pasa con estas ideas, ¿no? Cuando dice, porque estas ideas de que el universo se formó por un choque de átomos, luego la física la recupera con la teoría de Kant-Laplace, ¿no? Cómo se forma el sistema solar. Cuidado, que Kant decía, el sistema solar sí lo podemos explicar cómo se formó. Pero cuidado, porque el Big Bang hoy que sigue, dice el universo. Claro, Kant ahí diría, cuidado, el universo no es un concepto. No se puede hacer un concepto científico, es una idea filosófica. ¿Por qué? Porque no conocemos los límites. Es decir, tú puedes explicar el sistema solar porque hoy conocemos cómo es el Sol, incluso podemos verlo desde el otro lado y vemos cómo es limitado y podemos hacer estudios empíricos y luego hacer teorías, y hoy se conocen las teorías de las estrellas, cómo se formaron. Eso no es cosmología, eso es astrología. Pero claro, cosmología hoy que pasa por ciencia, ahí por eso, y de hecho en los tipos de bueno hay algunos muy certeros criticando esto. Eso no es ciencia, señor, es una mezcla ahí de metafísica. ¿Por qué? Porque el Big Bang dice, ¿cómo se originó el universo? Entonces tiene que ir al principio, una que explota y luego dicen, ¿y qué había antes? No lo sabemos. Y entonces salen otros y dicen, bueno, igual había otro universo que acababa de decir. Y entonces eso ya es un cachondeo. Oye, señor físico, váyase para casa, porque eso ya es una cosa de niños. No podemos saber eso, que es lo que decía acá. No podemos, tenemos una limitación en nuestro conocimiento. Nunca podremos saber, ni ahora ni nunca, qué es el universo. Eso no les entra en la cabeza. Y es el principio de la crítica de Kant. Y no hace falta, porque la filosofía no tiene que ir orientada a la teoría, a conocer por conocer. La filosofía tiene que ir orientada a que la humanidad sobreviva a la práctica. Y la filosofía tiene que curar en que cada vez nosotros podamos defendernos de la naturaleza, en la isla de la razón que decía Kant, ¿no? Y en ese sentido, pues toda esta teoría de Epicuro, pues sin embargo Epicuro coge ideas diciendo que, tal como lo pinta aquí Velarde, que percibir algo, el ver, es agarrar, tocar, epibolé, que dicen en griego, coger algo, no es la vista el órgano principal, dicen es el tacto. Hay una contraposición aquí a Aristóteles y Epicuro, ¿no? De hecho, hoy la teoría evolucionista pues, pone al tacto como un sentido anterior a la vista y que podían derivarse otros sentidos, pero Aristóteles creía que era la vista. Esto se está cambiando, ¿no? Y esta teoría, claro, de Epicuro, pues pasa hasta el Renacimiento. En España tenemos un psicólogo, Aguarte de San Juan, ¿no? que hoy es el patrono de la Escuela de Psicología, de la Facultad de Psicología, que el famoso examen de ingenios para las ciencias. Aguarte de San Juan se da cuenta de que para explicar la mente hay que partir del cuerpo, no se puede explicar un poco estas teorías que hay ahora en Estados Unidos, que provienen de chilenos, ¿no? Del embodied mind, que dicen en inglés, ¿no? El cuerpo encarnado, el cuerpo corporeizado. No se puede estudiar la mente sin el cuerpo.
cuando el idealismo cree que uno puede estudiar la mente separada. Esto ya lo decía Huerta de San Juan, luego Giordano Bruno, una serie, bueno, llega hasta la Ilustración. Creo que uno de los filósofos clave aquí fue Diderot. Claro, en Francia, en el siglo XVIII, se desarrolla la biología y aparece, digamos, el maestro de la biología era Buffon, que empieza a estudiar todos los animales, ¿no? Hacer contra Linneo, empieza a ponerse a Linneo, que era más aristotélico. Pues Buffon llega a descubrirle el transformismo, la base de la evolución, pero parece ser que como era un hombre tan importante en Palacio, y se asustó y lo retiró. Y entonces, sin embargo, Diderot, que era un más libre, Diderot tiene un texto característico de esto, del evolucionismo, que dice la Biblia que Dios creó el mundo y luego creó las especies, y creó una especie y otra y otra. Dice, hombre, si Dios es tan inteligente, podía haber hecho otra cosa, que es crear la primera célula y de ahí por transformación saldrían todas las otras. ¿Por qué decía esto Diderot? Porque ahí había leído a Leibniz. La idea de mónada de Leibniz, que lo despreciaron los ingleses como que era un plagiario, es una vergüenza, porque Leibniz no era ningún plagiario. Y Leibniz introduce, yo creo que para entender, el evolucionismo puede remontarse a Leibniz, no antes, porque antes era mecanicismo, explicaba el evolucionismo biológico, es decir, todo procede de una célula. Y entonces, claro, Leibniz acogió el concepto de mónada, que es conocido porque estudian filosofía, una unidad que lleva en sí toda la información para desarrollarse y la armonía preestablecida. Entonces Diderot, que leyó mucho a Leibniz y lo estudió en detalle, porque creo que es el padre de la enciclopedia que divulgaba todo, pero esta idea pasa a Lamarck, que es un biólogo de la época de Napoleón, que escribió un libro famoso que se puede leer en internet, Filosofía zoológica. Es que ahí está la teoría de la evolución antes de Darwin, porque los ingleses siempre hablan de Darwin, pero cuidado, es que la evolución surgió en Francia, no surgió en Inglaterra. Y el libro, yo me he leído el libro de Lamarck. Claro, Lamarck se equivocó en decir que los caracteres adquiridos se heredaban, ¿no? Y entonces, un niño que tenga un padre con brazos de Popeye, porque esos brazos se adquirió con el ejercicio, que va a salir con brazos de Popeye, ¿no? Y eso hoy sabemos que no es así, no sé. Pero hoy todavía se discute, porque claro, toda la mezcla que se introdujo con el darwinismo y la genética, pues hoy aparece como una lotería, la lotería de los genes, que parece que es... Y claro, muchos biólogos no están de acuerdo, ¿no? Piaget hablaba de algunos biólogos que decían que tenía que haber alguna influencia del medio en la selección de los... Esto todavía no está resuelto. Por tanto, Darwin no es el Newton. Newton, como ustedes sabéis, fue el que cerró la física clásica y después de Newton pues ya es trabajar, ¿no? Los ingleses pretenden que Darwin que cerró la teoría de la evolución y eso no es así. Hoy dominan los medios de comunicación y no hay quien les haga... Pero no es así. La verdad se va a imponer, se impondrá. Y entonces, claro, salió de esta tradición de Diderot y los franceses. Bien, entonces, ¿qué pasa con estas dos opciones que todavía siguen actuales? ¿Cuál elegir? Porque claro, son dos posiciones filosóficas, en el fondo. Porque científicamente es muy difícil. A la larga se podrá decidir científicamente, pero en principio todavía están actuales. Entonces, claro, aquí yo me remito a una frase de un filósofo alemán, Fichte, que decía, una filosofía no es como un traje que uno se puede quitar y poner, sino que la filosofía de cada uno depende del tipo de persona que es. Decía. Y entonces era una explicación que parece subjetiva, decía Fichte, una persona que es conservadora, cree que no existe la libertad, porque está todo determinado, no se puede hacer nada, el mecanicismo, ¿no? Y esa persona pues es muy distinta de una persona que cree que existe la libertad y entonces intentará cambiar el mundo. Claro, esto podría ser una cosa, decimos nosotros, es un deseo del señor Fichte, que es un idealista. Pero Fichte estaba pensando en la Revolución Francesa, que se produce en su época, en la época de Kant y estos filósofos. Kant iba todos los días al correo, a la diligencia, para saber qué pasaba en París con los jacobinos, todo este follón que había. Y en ese sentido, pues Fichte
hace una correlación de lo que dice con la Revolución Francesa, con un hecho histórico, o sea, que no es una cosa subjetiva. Dice, en la Revolución Francesa, el hecho histórico prueba que la libertad existe. ¿Por qué? Porque se cambió completamente el antiguo régimen. Claro, empezó de una forma muy violenta. Hay una leyenda negra por parte de los ingleses de la Revolución Francesa, que es la guillotina, que, bueno, en Inglaterra tuvieron una guerra civil y mataron al rey y a mucha gente, antes de que triunfase la gloriosa, que ya a partir de ahí todos son demócratas. pero eso lo ocultan. Y dicen, en Francia es que son unos bestias, porque la guillotina se cargaron a María Antonieta con lo guapa que era. Pero, claro, lo que se puede decir, señores, Robespierre no murió en la cama. Por tanto, los franceses no son tan estúpidos. Pudieron tolerar una época de barbarie, que es el jacobinismo, que fue una barbaridad lo que hicieron, se equivocaron completamente. Pero la revolución no dejó que muriese en la cama de Robespierre, se lo cargaron y cambió. Y de hecho la Revolución Francesa es un proceso bastante largo, que realmente hasta finales del siglo XIX, el 70, no se establece de forma estable la Tercera República, o sea, la Primera y la Segunda. O sea, es un proceso muy largo. Pero bueno, se puede decir, Fichte tenía razón, la libertad existe, porque si no, no se pudiese haber dado no es. Claro, ¿qué podemos decir nosotros? Por tanto, Fichte dice, yo elijo la filosofía de la libertad frente a la otra, y hay que elegir, y el que no elija, pues peor para él. ¿Qué se puede decir aquí? Aquí no es una cuestión de política, es una cuestión de ciencias naturales, diríamos. ¿Quién tiene razón? La mano es anterior al cerebro, el cerebro anterior a la mano. Yo creo que aquí hay que elegir. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo se puede elegir? Pues si aparecen demostraciones, hechos científicos que avalen más una posición que la otra. Que la elección. Y en ese sentido, pues claro, nosotros elegimos el evolucionismo, aunque está puesto en cuestión todavía, porque hay escuelas en Estados Unidos que quieren anular el evolucionismo. Todavía hay una pelea aquí, pero en general el evolucionismo. ¿Por qué apostamos por el evolucionismo y la idea de que es la mano de donde sale la inteligencia? Por una serie de descubrimientos, que son de dos tipos. Voy a resumirlos. Uno, desde el punto de vista que llaman los evolucionistas, para entender un organismo hay que tener en cuenta dos dimensiones: la filogénesis, es decir, cómo se desarrolla la especie, y la ontogénesis, cómo se desarrolla cada individuo. Entonces, con la cuestión de la mano, se hizo un desarrollo científico de las dos cosas. La primera, la filogénesis, fue toda la investigación que llamamos paleoantropológica, ¿no? Es decir, claro, en la época de Gustavo Bueno también se estudiaba mucho. Cuando yo entré en el departamento, profesor, se estaban haciendo tesis doctorales sobre un psicólogo que estaba de moda entonces, Piaget, ¿no? Jean Piaget, que ahora está un poco olvidado, y yo me ensombro con los alumnos que no saben nada de esto, y sin embargo Jean Piaget vamos a ver que es muy importante, porque es el que desarrolló, a mi juicio, toda esta parte ontogenética, de una forma que tiene que ver con esta idea que manejamos de las operaciones para entender cómo se producen las ideas, de las manipulaciones, ¿no? Pero claro, Piaget, cuando empezó a hacer esto, bueno, Piaget en principio era un niño prodigio de estos que se dedicó a la biología, era un biólogo, pero a los 15 años ya se interesaba por los moluscos y hacer estudios naturalistas, y tenía relación con el director del museo de Neuchâtel, donde vivía, y entonces ya es un niño de estos repelentes, ¿no? Quería artículos científicos, incluso cuando se los publicaban, y cuando descubrían que era un niño los retiraban. Entonces Piaget, que también tenía una madre, por lo visto, que era pues una protestante suiza de esta, que muy obsesiva con la religión, y el padre, sin embargo, era profesor universitario, historiador, y era más agnóstico. Entonces Piaget estaba confundido, no sabía qué hacer con aquello. Y un tío suyo le dio un día a leer un libro de Bergson, que se llama La evolución creadora. Y ahí Bergson defiende que la vida es el origen. Y dice Piaget, ahí de repente se me aclaró todo. Dios es la vida, dice. Entonces, lo que te llaman Dios es la vida. Por tanto, tengo que estudiar la vida
desde un punto de vista filosófico. Entonces se le ocurrió, porque primero Piaget quería ser filósofo, luego a la larga acabó renegando en parte de la filosofía, en parte, porque bueno, le reprochaba mucho eso, y tiene parte de razón, pero empezó muy joven, quería hacer filosofía, entonces dice, bueno, ¿sabes? Voy a empezar por la teoría del conocimiento. Una filosofía tiene que empezar como Kant, explicando el conocimiento. Las teorías que había, dice, es que las teorías que hay son completamente especulativas. Yo quiero hacer una teoría biológica, o sea, considerando el sujeto como un sujeto biológico, no como una conciencia. Y entonces empezó a tramar ahí un proyecto que llamó la epistemología genética, ¿no? Era un proyecto filosófico. Y entonces planteó esto y dice, para explicar esto habría que hacerlo, como él era psicólogo, biólogo evolucionista, dice, hay que hacerlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista filogenético y el ontogenético. Y entonces dice, el punto de vista filogenético, ¿por dónde empiezo? Filogenético era estudiar los fósiles. En aquella época toda la paleoantropología estaba muy atrasada. Había discutido en las cuevas de Altamira si eran falsas o no, o sea, era un problema muy reciente. Y dice que no me voy a empezar por el otro campo, la psicología, porque es más seguro, porque puedo hacer experimentos. Un niño, todos los días nacen niños. Entonces se puede observarlos, saber cómo se hacen inteligentes, ¿no? Entonces, mientras que los fósiles pues dependen del azar, que de una carretera de repente. Entonces, claro, lo que pasó es que cuando se desarrolla la paleontología en la segunda mitad, a partir de los 70, 80, ya Piaget ya se muere. Por eso no conoció esa... Porque ahí ya sí empezamos a pisar un terreno seguro. Entonces, claro, Piaget dice, tenía que empezar por la antropología, pero empezó por la psicología. Dice, bueno, voy a dedicarle 3 años a esto y luego ya me paso... Y dice, pero el problema es que 3 años se convirtieron en 30. Se empezó a investigar, se creó un centro de investigación en Ginebra, apareció Rockefeller, que les dio dinero, y ya se acabó. Y ahí se acabó y desarrolló nada más que el punto. Ya hizo bastante. Una psicología, cómo se desarrolla la inteligencia en un niño. La tesis más importante es que Piaget dice que la inteligencia, que un niño es inteligente antes de saber hablar, que no viene del lenguaje, la inteligencia, como dice Wittgenstein y esto, ¿no? Y hizo experimentos con niños, por ejemplo, un niño ya tiene la idea de espacio, antes de saber hablar, ya sabe orientarse en un espacio. ¿Cómo lo hace? Claro, aquí Piaget recurrió a un matemático francés, Poincaré, que se había planteado también, dice, bueno, esto que dice Kant, que el espacio es una idea que tenemos en la cabeza ya y que es innata, dice, no, Poincaré, esto no es innato, vamos a intentar. Entonces dice, ¿qué es el espacio? Dice, un espacio no es algo mental, un espacio es un terreno donde nos desplazamos. Y conocemos un espacio por los desplazamientos. O sea, cuando lo mismo los animales que los niños exploran. Dejas a un animal en un sitio que conoce y empieza a desplazarse. Porque quiero explorar a ver lo que... Es un instinto de exploración, ¿no? Entonces, claro, y dice Poincaré, pues el espacio es un conjunto de desplazamientos. Entonces, dice, un desplazamiento de ave más otro es un desplazamiento mayor. Por tanto, empezó a atribuir unas propiedades del álgebra, de los grupos, que tienen una propiedad es una operación cerrada. Luego hay el espacio inverso, yo voy a un sitio y vuelvo al mismo. Hay los rodeos, que siguen el principio de asociación y forma. Y dice, la estructura de las acciones para entender lo que es un espacio es lógica. Y tienen la lógica de un grupo algebraico. Y eso ya lo tiene un niño cuando aprende a desplazarse, sin poder representárselo, claro, porque el niño no sabe álgebra ni sabe, pero si son álgebra, el álgebra no solo son los números, es material, ¿verdad? Y entonces Piaget, no voy a decir más de esto porque es que se me iría el tiempo, es muy larga la explicación que da Piaget de todo esto, cómo van apareciendo por ejemplo, el concepto de sustancia de Aristóteles. Todo el mundo sabe que esto yo lo dejo aquí, si salgo sé que va a quedar ahí, es permanente, ¿no? Dice, un niño cuando nace no sabe eso. Cree que el mundo que es lo que él quiera. Entonces, y hace experimentos, cuando le pones un sonajero y lo que le gusta, y hay una edad en que lo metes debajo de una cortina y ya no lo busca. Porque sin embargo, cuando tiene la idea del objeto permanente, luego corre. Entonces, este es un experimento que nos dice que los niños al principio no saben que existen cosas fijas.
¿Cuándo adquieren eso? ¿Y cómo lo adquieren? Y entonces pone unos ejemplos muy curiosos. Dice, con un biberón. Dice, un niño cuando maneja un biberón, pues cuando ya deja de mamar y le da un biberón, pues al principio lo ayudan, pero si está solo y se le cae, empieza a llorar, claro, porque no puede. Entonces empieza a manipularlo. Y por azar llega un momento que empieza a controlar los giros de un biberón. El biberón tiene una lógica de giros, es decir, un giro de 180 grados, la chupeta se pierde. Si le das otro giro inverso de 100, vuelve. Un giro de 360 queda el mismo. Entonces, la lógica de los giros, hay niños que la aprenden muy rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre con esa lógica? Dice que el niño empieza a darse cuenta que el biberón no depende de él, que no hace lo que él quiere, que tiene una lógica, es un objeto permanente, independiente. Y dice, y así se generan estas ideas que nos parecen tan abstractas, ya aparecen antes de los 2 años. Luego va estudiando todas las categorías. A los 6 años, pues cuando la idea que tenemos de cantidad, de identidad de masa, pues también hace experimentos de cómo los niños, al principio le das una plastilina a un niño de 3 años y en una bola y le haces una salchicha y le preguntas, ¿dónde hay más plastilina? Y él vio que es la misma, dice en la salchicha. ¿Por qué? Porque es más larga. Y entonces, a lo mejor si insisten mucho, dice, no, en la bola, porque es más ancha. Pero duda hasta los 6 años en que empieza a decir más, menos, más, y dice, no, hay la misma. Pero tiene que hacer un juego operatorio de transformaciones para entenderlo y solamente puede hacerlo manejando los objetos con las manos. Por eso dice Piaget que las ideas estas vienen de las manipulaciones. Porque, claro, el conocimiento, dice Piaget, yo no voy a pretender decir que el conocimiento viene de una inspiración divina, no lo sabemos, de la materia o de los átomos. Dice, no, vamos a empezar, no podemos resolver este problema de las causas últimas, y todo eso es metafísica. Yo voy a tratar las cosas, como decimos nosotros, in media res, es decir, un niño cuando nace, ¿qué conocimientos tiene? Sí tiene un conocimiento, que es el instinto. El instinto viene de los animales. Entonces lo que habrá que estudiar cómo consigue transformar el instinto en un conocimiento inteligente o de hábitos. Entonces, claro, esa visión de Piaget es que, claro, un niño cuando nace, como todos los animales, tiene el instinto de succión, ¿no? O sea, los movimientos del cuerpo son caóticos, pero tú le pones un dedo y chupa, como un ternero, porque si no se moriría, porque es heredado, ¿no? O le pones un dedo en la mano y lo cierra, el instinto de prensión. ¿Por qué? ¿Dónde viene eso? Bueno, cuando las crías de las monas están cogidas a la madre y viene un depredador, las que se cogen fuerte no caen y no las comen, y entonces transmiten los genes y nosotros heredamos eso, que automáticamente tienes un reflejo, cierra. Entonces, claro, dice, ¿qué es el mundo para un niño recién nacido? Dice, que hay algo digno de ser chupado. Después, cuando consigue controlar los movimientos de las manos, que tarda, y por casualidad a lo mejor toca con el dedo pulgar y chupa, pues vuelve a repetir, se da cuenta de que no hay comida, pero entre toma y toma, pues eso le gusta, y entonces crea el hábito de chupar el dedo. ¿Cómo se va creando? Después, cuando un niño está jugando y tiene un sonajero y le cae lejos y no llega, entonces a lo mejor está en una alfombra y se le ocurre tirar de la alfombra. Entonces empieza ya la mediación, empieza el conocimiento. O sea, explica muy bien cómo todas estas lógicas que tenemos las adquirimos ya a los 2 años y más adelante haciendo. Por tanto, un niño que estuviese sentado nada más nacer y no se pudiese mover no desarrollaría su inteligencia, tendría unos problemas tremendos. Y en ese sentido, Piaget descubrió que la inteligencia tiene que ver con las acciones. El origen del conocimiento está en la coordinación de las acciones según ciertas estructuras, no en las sensaciones, cuidado, porque toda la teoría anterior de Aristóteles, el conocimiento es la vista. Y yo conozco las cosas porque tengo las sensaciones visuales. Piaget no niega que las sensaciones no influyen en el conocimiento, lo que dice es que son auxiliares. El origen del conocimiento está en la coordinación de acciones, ¿no? Esto es un cambio total que Piaget hereda de la filosofía alemana de Fichte, aunque yo, por lo que conozco Piaget, es curioso que sí conocía a Kant y a estos filósofos
porque había sido profesor de filosofía antes de psicólogo, pero a Fichte no lo conoce. Sin embargo, dice lo mismo que de Fichte, ¿no? Es que el conocimiento viene de la acción. Y en ese sentido, pues tenemos que Piaget explicó toda la ontogenia del conocimiento desde las ideas más simples, del espacio, del tiempo, la sustancia, la causa, antes de los años, luego dice las ideas de cómo tenemos la idea de cantidad, cómo el niño las va elaborando, las estructuras, va creando unas estructuras genéticamente que no son a priori, como decía Kant, ni son innatas. Ahí tuvo incluso el lenguaje, por ejemplo, ahí tuvo unas discusiones con Chomsky, porque Chomsky, como conocéis, pues sostiene que el lenguaje no tiene que ver con los animales, que los animales tienen... El lenguaje humano es articulado, que no son señales. Lo que tienen los animales es un lenguaje de señales, por ejemplo, las señales de tráfico, ¿no? Eso es un lenguaje, es decir, pones stop, te paras. Pues un animal, como hacían los experimentos con Ralph Lauren, ¿no? El padre de la teología, con los patos aquellos, decía, ¿cómo enseñan los patos a sus hijos? Dice, pues de repente venía un águila, un depredador, en una silueta, entonces miran para arriba y empiezan a gritar y escapan. Entonces el pájaro ya aprende una señal, no tiene un lenguaje de señales, pero no, claro, el lenguaje humano es articulado. ¿Por qué? Porque tiene sintaxis. Entonces un niño hace frases. Entonces, ¿dónde viene la lógica de las frases? Claro, Chomsky decía que era genética, que ahí dice que no, que viene de la lógica de las frases, viene de la lógica anterior. Antes de hablar, el niño sabe con los objetos, empieza a aprender la lógica de esto está delante, esto está detrás, y entonces cuando llega el lenguaje, que son sonidos, pues dice sujeto, verbo y predicado. Entonces dice sujeto primero, verbo y el otro, y entonces con la lógica ordena, pero esa lógica ya la tiene de las cosas, no sale del lenguaje. Esto es una teoría, una discusión que tuvo Piaget con Chomsky en un congreso en Holanda, que Chomsky es que no se enteró, porque no tiene formación filosófica, conoce Descartes y para. Entonces a Chomsky le gusta el innatismo por Descartes. ¿Y qué es lo que deben explicar en los institutos de Estados Unidos, que tienen siempre a Descartes y no llegan hasta acá, ¿no? Y entonces, claro, por eso luego tiene estos científicos con una formación filosófica tan baja, ¿no? Pero Piaget, claro, sí conocía, era un científico también, biólogo, pero él conocía a Kant, a Hegel, a Marx, estuvo al tanto de la filosofía, y de hecho es medio filósofo, Piaget, ¿no? Okay. Bien, en ese sentido, esto es lo que hizo Piaget. Incluso Piaget corrigió, a mí me parece importante porque partió de Kant, ¿no? Es decir, fue más allá de Kant. Yo lo veo como un desarrollo de la posición de Kant sobre el conocimiento, pero con una base experimental y en el sentido de que, para decir muy rápidamente, todo el mundo sabe que han estudiado esto, que Kant defiende, que dice que lo que él hace con el conocimiento es una revolución copernicana, ¿no? Que le dio la vuelta y tal. Yo lo que digo es que Piaget, esto lo acuñé yo, hace una rectificación kepleriana de Kant. ¿Por qué? Bueno, pues Kepler le dijo, estoy de acuerdo con que el Sol es el centro, pero las órbitas no son circulares, son elipses. Y la elipse, claro, en matemáticas es exacta. Tiene dos focos, no tiene un centro, tiene dos. Entonces es una figura muy distinta y por eso no encajaban los cálculos a Kepler le encajaron rápidamente. Yo lo que digo es que Piaget, frente a Kant, dice, tiene razón Kant con el giro copernicano, es muy difícil volver atrás en esto. O sea, querer volver otra vez a las posiciones de los griegos, de que todo viene de los sentidos, vamos a partir de Kant. Pero el error de Kant es que hay dos focos del conocimiento. Uno es la conciencia, como dicen, pero otro es el cuerpo. Y en el cuerpo es donde está el sol. O sea, el origen de la racionalidad no está en la conciencia. La conciencia es una interiorización de todas esas estructuras lógicas que hacemos a través del lenguaje o de la capacidad simbólica. Y en ese sentido, es como yo veo a Piaget, no lo veo como... lo que pasa que después Piaget tampoco hizo un sistema filosófico, renunció, llegó a decir que no se puede hacer un sistema, no quería hacer una sistematización de todo esto, como sí la intentó hacer Kant, por ejemplo, que no llegó a hacerla, pero la hicieron los seguidores, y Piaget renunció a esto porque dijo que toda la teoría del conocimiento era científica,
y que la filosofía solamente servía para una teoría de los valores y todo esto, ¿no? Y ahí se quedó. Tiene un libro que se llama Astucias e ilusiones de la filosofía o algo así, ¿no? Que él se desencanta de su pasión juvenil por ser filósofo y dice, no, yo quiero ser científico y tal. Esto es una cosa que le he escrito. La verdad es que P.E. estaba muy enfadado con lo que pasaba en Francia entonces, que el dominio de la filosofía fenomenológica por Sartre y todos estos, pues querían introducir en las facultades de filosofía la psicología. Decía que había una psicología distinta de la científica, que era filosófica. Y claro que decía que no. De hecho, acabó separándose. Y esto le cabreaba mucho y acabó enfadándose con los filósofos, pero no cosa personal. Pero bueno, esto es el aspecto ontogenético. El aspecto filogenético. El aspecto filogenético, pues claro, tiene que ver con el desarrollo que se produce a partir de Darwin, sobre todo, ¿no? Darwin, en el origen del hombre, pues ya dice que la inteligencia de lo que hace inteligente al hombre y que el hombre consiga dominar a los animales. Hay que tener en cuenta que históricamente, si pensáis la situación de las cuevas de Altamira, aquellos señores estaban rodeados de unos animales que los comían y tenían que estar encerrados en la cueva y no podían salir. Lo que llevó la situación después de Darwin y hoy el dominio que tenemos por las manos y por la técnica es que hoy tenemos nosotros a los animales encerrados en los zoos y no pueden salir. O sea que esa inversión, que se lo decía bueno muchas veces, esa inversión, ¿cómo se produce? No es solo una forma de pensar, es que la tecnología que a partir de las manos permite hacer armas y cosas que dominamos los animales. ¿Y todo esto cuándo empezó? Bueno, pues para abreviar, porque empezó el famoso tema de la Mona Lucy. Esto no sé si lo conocéis, ¿no? La Mona Lucy, una australopiteca, ¿no? Todo este estudio de cuando se da un salto impresionante en la paleoantropología es en la segunda mitad del siglo XX, cuando en Etiopía y en todas las excavaciones, por ejemplo, aparecen restos de un australopiteco, que es un mono, un homínido, ya casi mono, de hace 4 millones de años, 3,5. Y entonces encontraron una mano, los restos de los huesos de una mona, que le llamaron Lucy, porque cuando los arqueólogos se fueron a dormir a la tienda, estaban escuchando la canción de John Lennon, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes. Y entonces dijeron, ¿cómo la llamamos a esta? Y todos siempre le ponen un nombre, ¿no? A Lucy, por eso lo llaman Lucy, no es por otra cosa. Pero claro, esa mano, se dieron cuenta los anatomistas, la antropología física, que era muy distinta ya de los monos. Porque claro, todos siempre nos pareció que lo más parecido a una mano humana entre los animales son los chimpancés. Tienen 5 dedos, el pulgar oponible, hasta que lo empezaron a analizar con lupa. Claro, y entonces se dieron cuenta que la mano de Lucy podía hacer cosas que ya no podían hacer los monos. Por ejemplo, coger una piedra, como un pitcher de béisbol coge una pelota con presión de 3 dedos, dispararla, hacer un movimiento braquial y hacer puntería. Ese es el primer proyectil. Un mono no puede hacer eso. O una piedra se le cae. No puede, porque entonces descubrieron que esa mano era muy diferente y que tenía, por ejemplo, se dieron cuenta entonces que los monos tienen un pulgar oponible, pero eso es más largo que el nuestro y no pueden tocar todo el índice, las yemas de los dedos como nosotros. Por tanto, un mono no puede coger un martillo y hacer una presión con el pulgar alargado y clavar un clavo con precisión, como hacemos nosotros. No puede. Por tanto, no puede hacer pues un hacha de estos hachelenses, tallar un hacha, porque tiene que tener la prensión de poder soportar con pinza una piedra con fuerza y con la otra golpearla y darle forma, ¿no? Y entonces, claro, se descubre después el Homo habilis, que son hace 2 millones de años, y hay una industria lítica. Después de la Lucy no hay esto, pero aparece ya un cambio, por cambio genético, por lo que sea, apareció una muñeca y una mano distinta, más compleja, que puede hacer cosas que no hace ningún mono ya.
Y con el Homo habilis aparece agargantado en Dubái, en Sudáfrica y por ahí, aparece ya una industria lítica, es decir, que empiezan ya a construir. Y entonces empezó a investigarse, y luego el Homo erectus ya, 1,5 millones, ya se ve que tiene una industria desarrollada, que construye, talla piedras, empieza a haber un desarrollo. Entonces empezaron a decir, ¿qué ocurrió cuando aparece esta operatividad de las manos? Un hecho fundamental que descubren, que hay un crecimiento de la corteza cerebral, un salto impresionante. Es decir, un mono tiene una capacidad media, 100 chimpancés, 250 centímetros cúbicos. Nosotros tenemos 1200, 1250. Sin embargo, en el Homo habilis aparece 700. Aparece ya una capacidad, 800, los erectus. ¿Cómo se produce este cambio? Claro, hay muchas teorías que si comían esto, lo otro, pero acaban afinando diciendo, no, el cambio se produce con la idea del ordenador, realmente, de que para controlar todos estos movimientos que se hacen es necesario un formateo de la parte de crear unas neuronas. Esto lo investigó muy bien este señor, que yo cito, Wilson, el neurólogo que escribió La mano, porque este hombre era neurólogo y trabajaba en California en un instituto que atendían a los músicos que tenían problemas, calambres o problemas en las manos para guitarristas, grandes guitarristas, pianistas. Decía Wilson que era una tragedia ver a esta gente. Toda su vida estaba y de repente no pueden tocar. Entonces decía, los llevaba ahí al despacho, a la consulta, y les ponía unas películas sobre las manos, sobre dolencias, y se desmayaban. Decían, para ellos era una cuestión vital, o sea, la mano era una cosa que era su vida. Y entonces Wilson se puso a investigar esto y se dio cuenta, en primer lugar, que la anatomía clásica estudia la mano, pero no pasa de la muñeca. Estudia la mano parcelada, la muñeca, el brazo, y dice, pues yo me di cuenta que, claro, empecé a tocar el piano, dice, porque mi hija tenía una hija pianista, y a los 50 años, porque quería saber qué pasaba a estos músicos, qué tenía que ver en la aprendizaje. Entonces se dio cuenta que lo que hoy sabemos con el cerebro, ¿no? Que cuando tú empiezas a tocar un piano, bueno, tiene por 3 dedos y te cuesta ponerlo, luego el fa, pero llega un momento que ya, ¡pum!, un pianista profesional ya no mira para los dedos. ¿Qué ocurre aquí? Y dice, bueno, pues como sabemos que el cerebro es como un ordenador, pues se crean unas rutinas de la circuitería, de tal manera que tú tocas y se dispara un movimiento, y de hecho los grandes pianistas ya no están pensando ya dónde poner los dedos. Es impresionante, ¿no? Claro, después de un ensayo, el cerebro es algo plástico, que se formatea. Entonces Wilson se dio cuenta entonces que la mano no se puede estudiar como hace la anatomía. ¿Por qué? Porque tiene unos nervios que pasan al brazo. ¿Y qué es el brazo? La mano no se entiende sin el brazo, pero ¿el brazo qué es? Una grúa. Y el brazo es una grúa. Entonces tiene una biomecánica que hay que estudiarla. Entonces en el libro ese de las manos me llama la atención porque entrevistaba a gruistas de estos de las plumas. ¿Cómo maneja? Entonces resulta que manejar una pluma de estas es complicadísimo porque tiene que tener en cuenta unos asuntos de gravedad y de desplazamiento de pesos que si te equivocas la pluma se va abajo. Entonces él dice, ¿qué pasó con los monos? Con la mano. Los monos tienen un movimiento en los árboles que es la braquiación, ¿no? Que saltan. Y entonces ese movimiento es combinar la mano con el equilibrio del cuerpo. Entonces la Lucy, cuando consigue para tirar una piedra, no solo la mano, es hacer un movimiento que el cuerpo tiene que estar equilibrado y que no se caiga, como una grúa. Entonces tiene que tener un control. El brazo es importantísimo con la mano, no es solamente la mano. Y después dice que los músculos no acaban aquí, van hacia el cerebro. Entonces en el cerebro, claro, hay que ver las partes que controlan esto. Todo, claro, hoy se sabe que la parte del cerebro izquierdo fue la que empezó a formatearse para controlar los movimientos de las manos. Y después vino el lenguaje. ¿Por qué vino el lenguaje? Entonces, claro, entonces empiezan las investigaciones, dicen, cuando se empieza la industria esta lítica, pues para construir un hacha, pues se necesitaba enseñar a otro.
Entonces se va creando lo que llama una institución, o sea, el control, la producción técnica de hacer hachas no es como los monos tienen técnica también, ¿no? Por ejemplo, hay casos en que un mono, si le ocurre un boniato, lo comían sucio, pero a uno se le ocurre, se mojó y sabía mejor y entonces los otros lo imitan. Pero claro, eso si no se transmite desaparece. Sin embargo, la construcción de las hachas, como fue vital para las defensas, pues había que... Y entonces hubo que desarrollar un lenguaje. Es decir, porque había que crear unas normas. Claro, aquí también los investigadores, yo no voy a citar aquí la bibliografía, pero dicen, el problema de la técnica, que es cuando aparece con la mano, la técnica, el primer conocimiento humano complejo es la técnica, aparece ligada a unas normas de construcción que se van perfeccionando. Entonces, la idea de crear normas es la institución, se crean instituciones de enseñanza. Luego, incluso los investigadores dicen que precisamente las normas sociales y todo eso que aparecen después, que es una imitación de las normas técnicas. Cuando se dan cuenta que algo funciona bien, y luego en el mundo social dicen, vamos a organizar el matrimonio de esta forma, porque es mejor que el otro. Hay que poner unas normas, el matrimonio es una institución. Usted no se puede casar con eso. Entonces, ¿por qué aparecen las normas? Porque los animales no tienen esas normas. Entonces, eso es lo que diferencia, es lo que dice, bueno, que diferencia también al hombre animal. No es tanto la mano, porque la mano tuvo una evolución, sino cuando aparece la institución. Pero la institución está ligada a la técnica, si no, no hubiese parecido. Y en ese sentido, todos estos estudios cada vez confirman más el origen de la racionalidad humana de las operaciones manuales, quirúrgicas, como dice, bueno, ¿no? Las operaciones manuales son como un cirujano, es quirurgia pura. Y claro, y entonces aparece ahí una lógica de normas que después, cuando aparece el lenguaje, claro, el lenguaje también supone, yo no voy a citar la bibliografía, lo lamento, pero tienen estos libros de mis colegas, que está todo, cómo el lenguaje, cómo se empiezan a decir, cuál es el origen del lenguaje. Porque un niño, claro, el origen del lenguaje es que se nos enseña a los padres. Pero ¿y quién se enseña a los padres? Porque los animales tienen lenguaje, pero son unos lenguajes que son muy distintos de los nuestros. Cuando aparece el lenguaje humano con esta perfección que tiene, claro, entonces ahí sí tiene que responder la paleoantropología. Entonces lo que dicen es que el lenguaje tuvo que aparecer primero como un lenguaje gestual. Un lenguaje, porque el tracto bucal y todo esto que nos permite articular sonidos, las vocales A, E, I, O, tenemos que tener ahí el velo del paladar. Esto los monos no lo tienen y esto no aparece hasta el Homo sapiens, muy tarde aparece esa capacidad que tenemos de operar con los sonidos, con claridad y distinción. O sea, porque un mono da gritos, pero no sabe decir A, E, I, O, U. Velar, palatar, o sea, la laringe es un órgano también muscular y requiere una habilidad como las manos para hacer sonidos. Lo mismo que la mano requiere una habilidad para tallar algo con finura, con la laringe llegamos a manejar, a hacer unos sonidos precisos, ¿no? Articulados y se crea un lenguaje articulado. Pero claro, eso aparece cuando aparece antes que el lenguaje hubo que hacer un lenguaje natural, que todo el mundo sabe. Tú cuando vas a un país y no te entienden, en la tienda dices, quiero esto, el lenguaje de las manos, ¿no? Que yo me acuerdo cuando iba a Alemania, pues tenía un problema en los hoteles porque iba a un hotel a pedir una habitación y veía que el señor aquel estaba muy serio. Y yo decía a mi novia, es que debe ser que nos ven así como españoles, y vamos con un 127 y no nos quieren. No, es que los alemanes son así, no gesticulan, hablan. Si me hablo un italiano, yo soy italiano inmediatamente, porque esto se conserva, el lenguaje manual se conserva en otros sitios no. Entonces, por lo visto, el lenguaje manual pues debió ser el primero, claro, es lo que sostienen muchos teóricos, decir que los gestos que haces tú con la cara que expresan sentimientos son muy pocos. O sea, te puedes decir alegría, tristeza, miedo y para de contar, mucho más no. Sin embargo, con las manos hay todo un lenguaje hoy de sordomudos, ¿no? Que se hacen gestos y es articulado. Por eso entonces el lenguaje también está en las manos, el origen. Que estamos viendo dónde sale todo esto, ¿no? Porque bueno decía aquello que la relación no viene a las manos. Todo eso se fue. Entonces hay toda una tradición ahí que bueno, pues no voy a seguir hablando de esto, de la paleoantropología, porque es un tema, recomiendo pues el libro de Wilson La Mano, que fue
recopiló al final en torno al 2000, recopiló toda esa información de una forma muy clara, magistral, ¿no? Fue finalista de un premio de estos famosos de Estados Unidos, de divulgación, ¿no? O sea, un libro muy... Y hoy está agotado, es una pena, porque aquí lo que me llama a mí la atención es que en España estos asuntos a nosotros no nos hicieron caso. Sin embargo, Estados Unidos es un tema de investigación que yo me puse en contacto con Wilson y me contestó. A diferencia en España, que yo mandé mi tesis doctoral a algunos entendidos y no me contestaron. Y todavía algunos descubrí que tenía el libro en casa. Pero bueno, en España somos así. Estados Unidos me contestó a los 3 días. Usted es el primero lector en lengua española que me leyó el libro y tal. Y tuvimos cierto intercambio de... El problema es que yo aquí no encontré ayuda para esto, ¿no? Teníamos que haber traído a este señor, a Wilson, aquí a dar una conferencia. Pero quiso venir una vez porque quería ver las cuevas de Altamira. Y como vivía aquí al lado, decía, tengo mucho interés, voy a ir a España. Digo, bueno, venga usted por aquí. Y claro, yo tenía también que hablar en inglés, escribir en inglés, porque no hablaba, la mujer de él sí entendía español. Pero bueno, me interesó. Wilson tiene esta virtud, ¿no? que el premio Pulitzer en Estados Unidos fue finalista este libro. Entonces aquí en España me interesó. Únicamente en Barcelona, Tusquets, la editorial Tusquets, tenía un señor allí, un director editorial científica, que ya falleció el hombre, que sí se interesaba puesto en las manos y tradujeron el libro. Y el problema es que hoy está agotado. Y nosotros compramos en la biblioteca de la universidad, yo tengo personalmente, incluso yo hice algunas reseñas y había gente que me escribían desde españoles, desde las Canarias. Oiga, ¿tiene usted una copia del libro desde Argentina? ¿Me puede? Yo no me deshago de mi libro. Dije, no, léalo en inglés, o si no, pues no sé, es que la editorial no lo editó, este libro está agotado, si lo quieren buscar es muy difícil. No sé si ahora volver, creo que no, ya perdí contacto con... Bueno, pues un poco, esto es la paleontología. Entonces aquí, ahora pasamos a Bueno. ¿Por qué Bueno? Claro, entonces decía todo esto porque había todo esto detrás, ¿no? Es decir, cuando Bueno dice el origen de la racionalidad humana está en las manos, está todo esto detrás. Entonces es un facto científico, a ver quién lo mueve esto. Ya no hay que pensar que es como Aristóteles, más bien se está imponiendo la tesis de Anaxágoras. Aquí hay una cosa curiosa, ¿no? Porque Heidegger decía, hay que volver a leer a los presocráticos. Pues bueno, en parte sí, porque Anaxágoras dice cosas que superó a Aristóteles, ¿no? Creíamos que Aristóteles había superado lo que decían los presocráticos, porque decían que eran unos bisoños ahí, no sé, sin embargo, cuidado con los bisoños, ¿eh? Que la tesis que se impone es la de Anaxágoras. El origen de la racionalidad viene de las manos en la teoría de la evolución. Bueno, entonces, bueno, claro, planteó esto. El origen de la razón viene de las manos, pero ¿cómo lo planteó? Entonces aquí voy a volver un poco, para terminar, voy a hacer un planteamiento de lo que decía de Bueno yo cuando yo... Bueno tiene primer origen de su obra, que es los seres materialistas, que es que Bueno se mueve dentro de una escolástica del materialismo soviético, se hace materialista, lo intenta transformar y desarrolla primero una teoría ontológica. Después empezó a desarrollar la teoría de la ciencia. Y al desarrollar la teoría, yo creo que aquí tuvo que ver algo todo esto de Piaget. Que Bueno tiene una cosa que es que tiene esta frase que repiten muchos discípulos de forma unilateral, pero que pensar es pensar contra alguien, ¿no? Hombre, yo creo que pensar es pensar contra alguien y con alguien, porque tú solo no naces aprendido. Pero bueno, esto es el sentido común, pero claro, ¿por qué decías? Porque el fuerte de Bueno era un pa' contraria, ¿no? El fuerte suyo era la crítica. Entonces, claro, lo que era bueno para él, oye, a lo mejor para ti no es, no imitar estas cosas que a veces para Bueno era. Y entonces, ¿por qué decía? Pensar es pensar contra alguien. Pasaba un poco como Unamuno, esto no es nuevo. Unamuno también decía que era un pa' contraria, ¿no? Unamuno llegaba a una tertulia y decía, ¿de qué se habla aquí que me opongo? O sea, antes de saber de qué se hablaba. Yo ya voy a ir a muerte aquí. Entonces, en ese sentido, pues, Bueno tenía esta idea y entonces
esto de Piaget, pues lo que hace con Piaget es lo siguiente. Se copia todo lo que puede de Piaget, porque yo tuve la experiencia de leérmelo, yo debí ser de los pocos discípulos de bueno que me he leído la obra de Piaget, la estudié, y hay un chico digo, hombre, si esto lo dice, bueno, ya lo decía Piaget, debió ser, bueno, tiene un conocimiento de la obra de, porque si dirigió tesis doctorales, y sí lo conocía, no es que lo de, bueno, ¿por qué no lo cita? Pues no le da la gana, yo tampoco digo, bueno, que tienes que citar a todo el mundo, yo tampoco cito muchas cosas que las aprendí, vale, pero sí tiene la mala idea de que considerar los efectos de Piaget y decir que es un psicologista, que tal, entonces pone su teoría. Claro, tiene una razón en esto, que Piaget intentó desarrollar una teoría de la ciencia. Después de haber desarrollado una teoría general del conocimiento, con esto de los niños, hacía unos congresos, pero claro, Piaget pensaba que esta teoría que tenían que debía ser una cosa interdisciplinar, que la tenían que desarrollar porque era una ciencia, entonces que sean los científicos y hacían unos congresos, invitaba allí especialistas y todo aquello se publicó y que sale nada, no sale nada. ¿Por qué? Porque la teoría de la ciencia, bueno, dice, no, pero es que una teoría de la ciencia tiene que hacerlo los filósofos, no es científico. Y entonces, claro, bueno, hizo una teoría de la ciencia mucho mejor que la de una teoría categorial. Entonces, cuando hace esta teoría, se da cuenta de la importancia de las operaciones. Yo no digo que, bueno, no conociese esto ya en los ensayos, pero que cuando realmente lo hace se da cuenta de la importancia que tienen las operaciones para entender todas las teorías, los teoremas, las teorías científicas, todo eso, ¿no? Claro. Y entonces aparece un cambio bueno que a mí me sorprendió. Cuando se publicaron los ensayos materialistas, yo estaba por allí rondando el departamento, todavía era estudiante, y me acuerdo que salieron unas críticas de Madrid, del libro de Fernando Savater y los filósofos estos de Madrid, y claro, lo ponían a caer de un burro y tal, pero bueno, decían cosas que se equivocaron, pero dijo una cosa me quedó grabada, que decían, ¿y por qué bueno dice que hay 3 géneros de materialidad y no hay 7, por ejemplo? Porque es que no lo justifica. Claro, evidentemente, bueno, contestó, pero decía, no, hay 3 géneros porque ya el filósofo Wolff distingue las 3 y luego Hegel y tal. Entonces, dice, pero claro, eso es un argumento de autoridad, no es una demostración. Y pasaron 20 años. Yo intenté, me acuerdo que discutiendo con Berardi, intenté deducir los 3 géneros. Se me ocurrió la idea de esta distinción de términos relaciones. Pero bueno, no lo escribí, entonces no, me voy a callarme, porque luego igual dicen que me estoy apropiando. Pero 20 años después, bueno, publica un pequeño folleto que se llama Materia para una enciclopedia alemana que le pidieron de filosofía, y en ese folleto dice, ¿por qué hay 3 géneros de materialidad? Dice, porque en el acto transformacional técnico, si queremos más general, si queremos describirlo, tiene 3 componentes y solo 3. Cuando yo construyo un hacha tiene 3, los términos, o sea, las piezas de piedra, las operaciones de devastado y el hacha nueva que sale, unas relaciones. Son términos, operaciones y relaciones. Y esto es, y entonces dice, hay 3 géneros de materialidad porque hay 3, los deduce, hace una especie de deducción, como dice Kant, ¿no? Deduce, hay M1, la física es términos, M2 son operaciones y M3 relaciones. Entonces yo me caí de la silla cuando leí esto. Y yo, bueno, entonces aquí tenía razón cuando le decían que no lo había deducido, pero lo consiguió deducir. Entonces hay un cambio. ¿Qué cambio hay? Entonces, claro, por eso yo tengo la idea frente a otros que quieren mantener la idea de bueno como una escolástica, que bueno es materialista y punto, iría desde el principio y no cambia nada y lo único que hay que hacer es sacar decimales a la obra y completar partes que no están hechas. Eso me parece que es peligroso porque eso es caer en una escolástica. Yo reprocho a la Fundación que están siguiendo esa política, a ellos. Claro, yo lo pagué un precio muy caro porque todos no me invitan a nada. Porque es un problema que pasa en España. Que eso no sé, que si no estás conmigo o estás contra mí. Pero no sé, bueno, es una desgracia. Entonces, claro, desde mi punto de vista, bueno, la obra de Bueno es una evolución, hay cambios. ¿Qué cambio hubo aquí? Que Bueno consigue justificar a partir de esto ¿cómo llamaríamos esto? Lo llama el complejo transformacional, ¿no? Dice algo así. Yo lo llamaría un principio poético, un principio de producción. De hecho, además, en el libro de Cultura, Bueno recoge la idea de producción de Marx como la idea original. El mundo es algo producido, ¿no?
El mundo humano es entonces la idea de producción, que lo que Aristóteles llamaba la poiesis, la diferenciaba de la praxis y la teoría. La praxis es la acción moral o política, la teoría es la acción especulativa, la física, la matemática, y la poiesis es el arte y la técnica. Entonces, bueno, yo llamaría este principio, bueno, parte de un principio, un fundamento poético, ¿no? De donde sale la razón, tiene que salir de ahí, y es el más general. Entonces, él de ahí deduce la ontología. Pero entonces yo me pregunté, luego, claro, bueno, pues ya esto casi no siguió. Digo, ¿y por qué no deduce la ontología? Es una parte importante de la filosofía, pero también es importante la gnoseología. Y bueno, había planteado que había que hacer una gnoseología que no sería la de Piaget, la epistemología. También acusaba a Piaget de una teoría epistemológica del sujeto y del objeto y todo esto. Que cuidado, porque esa teoría sí funciona hasta Kant o hasta Fichte, pero ya los sucesores de Kant empiezan a decir que el conocimiento no es como dice Locke o Aristóteles, una relación sujeto-objeto, sino que son tres cosas: la representación, el objeto y el sujeto. Por ejemplo, eso aparece en Reijón, toda esta polémica, y que luego la fenomenología de Husserl vuelve a coger eso. Husserl dice, no, vamos a ver, el conocimiento no es el sujeto y el objeto, el conocimiento es la correlación entre los actos del sujeto y las apariciones de los objetos. Entonces es una cosa más compleja. Y Piaget parte de Husserl, porque dice, tiene razón Husserl, yo no defiendo el método fenomenológico, pero defiendo que hay que hacer una epogea, porque hay que ir a las operaciones, poner entre paréntesis las sensaciones, todo esto es igual. Y en ese sentido digo esto porque, bueno, aquí hace un análisis de la epistemología que llaman, que es muy discutible que hayas... Pero bueno, admitiendo que hay que hacer otro tipo de gnoseología, bueno, recurre a la idea de materia y forma, ¿no? Dice, no, vamos a sustituir un sujeto-objeto por materia y forma. Pero claro, eso por una parte parece volver a Aristóteles, la línea de morfismo. Sin embargo, claro, bueno, también es muy, muy fino, porque no vuelve a Aristóteles tal cual, sino que lo transforma. Dice, es una cosa curiosa, como también me recuerda a otro escolástico, el maestro de Husserl, Brentano, que volvió a Aristóteles y era un tomista, era un escolástico. Sin embargo, de Aristóteles sacó una filosofía nueva, que es la intencionalidad de la conciencia. Salió la fenomenología, eso fue Brentano. Es un escolástico muy raro, hereje, ¿no? Y bueno, Aristóteles dice, bueno, esto de la materia y la forma no se puede decir que haya una materia primitiva y una forma, sino que dependen, hay que ver el acto, para entender lo que es materia y forma tienes que ver el acto de un ceramista. ¿Un ceramista qué hace? Coge materia, que es el barro, y le da forma. Entonces la forma y la materia dependen de las operaciones. Entonces hay que introducir el sujeto operatorio. Y no se puede decir que la forma y la materia, que ya existe una materia pura. La materia siempre está en relación con un sujeto que la opera, porque claro, es el principio de Kant, el principio trópico. Y en ese sentido, bueno, tenía que haber consolidado, construido a partir de esta estructura una teoría del conocimiento, una gnoseología, pero no lo hizo. Entonces ahí es donde, sin embargo, tiene otra, cuando bueno dice, entonces se planteó ¿qué es el materialismo filosófico? ¿Qué es un sistema? Bueno, empezó a dudar de la escolástica, ¿qué tenemos? Y empezó a decir que un sistema, pues, que no era lo que no era una cosa hipotética deductiva, que él entendía el sistema de otra manera, y hay un lío ahí que David lo analizó. Y bueno, hay textos ahí que si era un tejido como un tejido, no sé cómo decía esto, los hilos de un tejido y tal, que un sistema que era parecido a bordar y coser, que no era... No me acuerdo cómo llamaba esto. Gordimbre y trama. La gordimbre y la trama. Sí, pero había un término griego que utiliza... No me acuerdo ahora. Pero por otra parte, por ejemplo, tiene un libro, El sentido de la vida, donde analiza el sistema de Newton. Y ahí utiliza el término relaciones y operaciones. Se aplica a esta estructura. Dice, el sistema Newton, el que haya estudiado esto, sabe que Newton, el sistema, tiene tres principios, ¿no? El primer principio, el principio de inercia. Segundo, fuerza igual a masa por el giro, la locura. Y el tercero, toda acción tiene una reacción recíproca, de sentido contrario y tal. Y dice, bueno, pues claro, el sistema de Newton no es hipotético deductivo, no es que esto sea algo que deduce, son unos principios que regulan y entonces
y que están calculados para organizar toda la explicación y llegar a la ley de la gravitación. Entonces dice, ¿estos principios qué son? Y dice, son principios de los términos. El primero, el principio de inercia es un principio de los términos. ¿Por qué? Porque los términos de los que trata la física del espacio son, ¿cómo se llama? Masas, ¿cómo se llama? Gravitacionales, ¿no? No sé cómo se llama esto. ¿Masa gravitatoria? Una masa, no me acuerdo del término. Masa inercial. Masas inerciales. Y punto. Esos los términos de la física son masas inerciales. Segundo principio, analiza las operaciones. Las operaciones regulan la fuerza de los choques, pues la fórmula es fuerza igual a masa por aceleración, entonces el principio de las operaciones. Y luego el tercer principio, el principio de la acción y la reacción, que analiza las relaciones. Toda acción de un cuerpo sobre otro tiene una reacción igual de sentido contrario, ¿no? Que algunos esto lo aplican también a la política. Cuando la gente es muy radical dice, ten cuidado, porque si vas para allá va a venir el otro por atrás. ¿Qué está pasando? No entienden la mecánica de las fuerzas. Pero bueno, en la política es más discutible, pero la física... Entonces, bueno, dice, esto es un sistema. Y lo aplica a la política. Por ejemplo, dice, en la política también podía haber unos principios como los de Newton, que es la Revolución Francesa. Dice, ¿cuáles son los principios de la política? Libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, el principio de los términos. Igualdad de las operaciones y fraternidad de las relaciones. Pues no lo voy a explicar esto aquí, el que lo quiera leer en el libro El sentido de la vida. Entonces a mí viendo esto, me ocurrió retomar la teoría del conocimiento de Fichte, que es famoso porque establece una teoría del conocimiento después de Kant. Claro, esto le sonará chino, pero tengo que decirlo para que lo conozcan, que se basa en 3 principios. Los principios, el yo pone al yo se pone el no yo, y del tercer principio dentro del yo hay un yo que se pone en el yo, dice, sale la explicación de la representación del mundo práctica y teórica, todo el conocimiento lo deriva de ahí, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que había que volver a esto, o sea, la idea, porque Fichte se apoyó en Spinoza, que era el sistema que él veía más perfecto de la época de Descartes, ¿no? No se apoyó ni en Descartes ni en Leibniz, él consideró, y es de hecho esta reivindicación que hicieron los alemanes de Spinoza, que yo conté aquí, que fue muy importante, sí, porque había caído en la desgracia y son ellos los que dicen, no se puede dar un paso sin Spinoza, es el sistema más perfecto y tal. Y eso que decía Bersón, dice, todo el mundo tiene su filosofía y la de Spinoza. Que es un poco lo que dice Hegel, dice, no se puede, el que no conozca la filosofía de Spinoza no entenderá una palabra de la filosofía de Hegel. En este sentido, entonces, claro, Fichte se apoyó en Spinoza, pero hizo una operación muy inteligente. Dice, Spinoza, claro, es prekantiano. Entonces, parte de Dios o de la sustancia, de la naturaleza, y de ahí lo deriva todo, y parece un sistema mecanicista y tal. Creo que es muy difícil explicar la libertad ahí, y por eso lo considero un sistema precrítico, pero dice, pero bueno, vamos a hacerlo precrítico. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerlo crítico. ¿Qué quiere decir crítico? Que no se trata de explicar el mundo como hace Spinoza, explica el mundo desde Dios o la sustancia, de ahí sale todo, ¿no? Dice, Kant dice, no podemos explicar el mundo porque no sabemos lo que es ni lo sabremos nunca, porque nuestro conocimiento es limitado. ¿Qué podemos explicar? Dice, podemos explicar cómo nos representamos nosotros el mundo, o sea, nuestras representaciones del mundo. Y entonces, claro, las representaciones no salen de la naturaleza, salen de la conciencia, según Fichte. Entonces dice, vamos a sustituir el primer principio, que es la naturaleza, por la conciencia, por el yo. Y después, en Spinoza decía, hay 2 atributos, naturaleza y espíritu, que son opuestos. Pues Fichte dice, el yo no tiene sentido sin la naturaleza, que es un no yo. Entonces empieza a utilizar términos, bueno, estas son cosas ya para estudiantes de filosofía. Pero entonces yo lo que hice en mis libros que escribí, que están ahí, fue transformar a Fichte, o sea, considerar como Fichte consideró a Spinoza, yo considero Fichte es el sistema más perfecto del idioma alemán, no es Hegel, porque Hegel luego, de hecho, Marx tuvo que invertir a Hegel, pero Ortega, por ejemplo, decía que el hombre a batir era Fichte, no era Hegel, porque Hegel luego cae en la logomaquia e introduce la idea que mueve el mundo y estas cosas que ya es espiritualismo. Pero Fichte no, Fichte es un sistema que no utiliza la idea de Dios para nada, empieza por el yo,
Otra cosa es que después lo presionasen y acaba, en la segunda época volvió a introducir la idea de Dios y todo eso. Es que es un Dios muy raro, porque es el Dios de Hegel también, que es un Dios que es el Dios pues ¿cómo lo llaman esto? Del panteísmo o algo así, ¿no? Un panteísmo o un deísmo o algo así, ¿no? Un Dios filosófico, o sea, el Dios de Hegel es un Dios filosófico, no se le puede rezar ni nada, es otra cosa. Pero fíjate, el sistema que tiene a mí me parece que se podía transformar también, como él hizo con Spinoza. ¿Cómo se puede transformar? En primer lugar, el principio de los términos, fíjate, dice que es la conciencia, y la conciencia pone a la conciencia y tal. Piaget, por ejemplo, pasando en Piaget, el principio de los términos es un sujeto dado en un medio, es un organismo, no es una conciencia. Es un sujeto que está dado en un medio y que es... Heidegger, por ejemplo, acuñó el ser en el mundo, ¿no? Es eso, lo que dice Sartre también. Dice, yo cuando hablo del sujeto no hablo de una conciencia que luego cae en este mundo y tal. No tiene sentido separar la conciencia del mundo, no tiene sentido. Esto también lo decía Ortega, decía, yo soy yo y mis circunstancias. Y si no lo cambio ella, no me cambio a mí. Porque no puedo decir yo, te voy de este mundo y el mundo queda ahí. No, es imposible. Es lo que decía Heidegger, raya. Es un poco esta idea, ¿no? Entonces, en principio sería un organismo. Pero Fichte decía que el yo era autónomo, que es libre. Y eso es idealismo. El organismo no es autónomo. Está en función de un medio. Si no hay energía, no vive. Por tanto, no puede aislarse del medio. Sí puede crear una autorregulación de su conducta, creando estructuras cerradas. Y esto es la libertad, porque tiene cierta autonomía relativa, pero no está clausurado, pero no cerrado. Eso que dice, bueno, esto es como sistemas de transformación que se autoalimentan, son un sistema de calefacción que ponemos ahí para que a los 15 grados se pare, pues no puede separarse del medio, pero se enciende y se apaga, se autorregula. Pues un organismo vivo, al fin y al cabo, es esto también. Segundo principio, claro, Fichte decía que era el no yo, pero claro, el decir que la naturaleza es un no yo, ya se lo criticaron después Schelling y esto. No, hombre, la naturaleza no es una cosa lógica, no yo, eso es un principio puramente lógico. Por eso esa dialéctica de Fichte es puramente lógica. Yo y no yo. El segundo principio, si es un organismo vivo, el principio de oposición al medio, el que regula las operaciones con el medio, es la adaptación biológica. Y eso, la adaptación no es puramente lógica, es un principio biológico, porque cada organismo tiene una forma distinta de adaptación y hay que estudiarla. No vale decir esto es no yo y tal, no hay que estudiarla. Una vaca está adaptada a un prado, pero pues si vas al Polo Norte, un reno es muy distinto de una vaca, porque si no moriría. Entonces, claro, la adaptación positivamente. Entonces hay una dialéctica positiva aquí, que no vale la dialéctica puramente lógica. Hay que estudiar en cada caso cómo se produce. Y el tercer principio, que Fichte desde él derivaba los tipos de conocimiento, Piaget, tomando lo de Piaget, dice que esta adaptación tiene dos funciones, que es asimilación y acomodación, y son recíprocas. Es decir, que nosotros, por ejemplo, nos adaptamos, como aprendemos, asimilamos las cosas, ¿no? Por ejemplo, él toma este principio de la biología, dice, para sobrevivir tienes que asimilar los alimentos, por tanto, tienes que comerte una manzana, pero esos alimentos hay que asimilarlos para que puedan pasar a la sangre, entonces tiene que pasar un proceso por el estómago que los transforma, hay un proceso de asimilación y se transforma, pero a la vez el individuo cuando quiere comer una manzana, si es muy grande tiene que abrir mucho la boca, o sea, tiene que acomodar el cuerpo, porque a veces el medio cambia y tú tienes que acomodar, y si no te acomodas, no comes, y pereces. Entonces, esos dos principios de Piaget, que conozca esto, pues son acomodación y, por ejemplo, dice, por eso la relación es dialéctica, ¿no? Un niño lo lleva a su madre al zoo y primero vio por los prados un caballo, ¿no? Y sabe lo que es un caballo, y va al zoo y ve una
una jirafa y dice, mamá, un caballo. Y entonces la madre dice, no es un caballo, porque fíjate, tiene el cuello. Y entonces tiene que romper el esquema, o sea, tiene que acomodar y distinguir entre un caballo y crea otro esquema para reconocer. Y entonces es lo que llama Piaget una acomodación. Y precisamente toda la dialéctica del conocimiento es que si el medio cambia, nosotros tenemos que acomodarnos y cambiar el medio para adaptarnos. Entonces ese proceso es la fuente del conocimiento, cómo se va creciendo el conocimiento según nos vamos adaptando y si sobrevivimos. Entonces el conocimiento para Piaget es una función, es como si fuera una función biológica. Es decir, así como los animales para sobrevivir tienen los instintos, nosotros conseguimos desarrollar la cultura técnica que nos permite seguir viviendo. Frente a una catástrofe natural, podemos adaptar, a lo mejor una especie desaparecería animal, pero nosotros, en una catástrofe de enfriamiento, tenemos calefacción. Los esquimales pueden vivir allí, ningún animal puede cambiar, pero un esquimal, porque tiene el iglú, pero lo calienta, y entonces podemos acomodarnos, cambiar, y en ese sentido, y luego Piaget dice, ¿cómo se explican los diversos tipos de conocimiento? Sobre todo el arte, la técnica y la ciencia. Dice, pues depende de... En la técnica predomina la asimilación sobre la acomodación, dice. Por ejemplo, yo quiero calentar la casa y entonces tengo que acomodar el cuerpo para ir a partir los troncos, ¿no? Y no vale, los troncos no los puedo meter al fuego, tengo que partirlos con un hacha y tengo que hacer un trabajo. Pero claro, si yo invento una calefacción, pues esa acomodación queda reducida a tocar una tecla. Y sin embargo, la asimilación es mayor porque produjo más calor con el gas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, dice, la técnica es confort. O sea, la técnica lo que nos hace es eliminar la acomodación y aumentar la asimilación. El arte es lo contrario, dice. El arte es acomodación y con la mínima asimilación. Un niño ve a su madre llamar por teléfono. Y entonces cuando lo cuelga va el niño y coge el teléfono y la imita. Y empieza a hablar y acomoda su cuerpo a una conversación que no existe. Porque nadie le está contestando. Sin embargo, ahí el trabajo del arte es la acomodación, sobre todo con la mínima asimilación. Puede haber algo, pero dice que el arte se diferencia de la técnica. A mí me gustó esa distinción. Luego dice, ¿qué es la ciencia? La ciencia es cuando se neutraliza la acomodación y se crean unas identidades, unas fórmulas en las que quedan neutralizadas. Es un conocimiento en el que se equilibra. Y entonces yo apliqué esto pues a explicar la obra de Bueno, intentar sistematizarla, cogiendo ideas de Piaget, claro, partiendo de un fundamento que sería esto que llama Bueno la capacidad de transformación, pero aplicándola primero a la gnoseología y después la ontología y después y sacar ahí, y ese es mi proyecto que está inacabado porque claro, pero bueno, yo escribí una serie de libros que pude publicar, sobre todo para los alumnos, porque yo daba unos cursos de fundamentos de filosofía durante casi 2 décadas, aparte de los cursos de historia de filosofía, y entonces explicaba todo esto. Y entonces como yo veía que los alumnos, pues como no era un texto, estaban acostumbrados a tener un texto y no tenía, y de esto no había nada, porque es nuevo, pues me puse a escribir estos libros de introducción al pensamiento hábil, o los principios del pensamiento hábil, o la filosofía, la razón manual, estos libros. Y entonces, claro, los edité yo por mi cuenta porque era para los alumnos, porque yo no pensaba que estos libros iban a interesar a un público. O sea, no podían ser nunca un bestseller, porque eso no es una novela. Y como no tenía tampoco ayuda de las editoriales, porque mi experiencia con los editores es que son unos bandidos, que nunca te pagan los derechos de autor, ni te promocionan. Y entonces aparecieron estos sistemas que hay ahora que están minando el monopolio que tenía el editor, ¿no? De decir, si no te edito yo, tú no editas. Hoy puedes editar lo que tú quieras y sale en todos los sitios, no hay problema. Ahora que los sistemas de las universidades no los valoran esto, porque dicen, claro, eso es autopublicación.
Y usted le valora un libro si depende de qué editorial. Esto me parece un catequismo posmoderno, ¿eh? Porque claro, ciertas editoriales son las que controlan ciertos grupos y les dan más puntos que a los que no. Y eso me parece que es lo que está pasando y no debía ser así, ¿no? Porque un libro es un libro. Y si está escrito, pues es que lo lean. Y es que ahora ni lo leen. Porque... Entonces, claro, yo comprendo que el que está haciendo currículum en la universidad pues no puede hacer esto. Pero claro, me dijeron, oiga, en una entrevista que me hicieron una vez, me dijeron, oiga, usted es que se autopublica sus libros y tal. Digo yo, bueno, yo sigo al maestro. Bueno, también se autopublicó los libros. O sea, bueno, se creó una editorial, la editorial Pentalfa, y entonces se autopublicó. Hay libros importantísimos citados ahí. Luego editó en otras editoriales de Madrid y tal, pero los libros, la cierre categorial se la pagó él. Yo no hice eso porque yo no tengo ahora falta de crear una editorial. Hoy existen unos sistemas por ahí que y entonces aprendí la técnica de hacerme yo los libros. Pero ahí están editados. Realmente es lo que yo puedo contar de mi trabajo, de la filosofía de las manos, a lo que me llevó, y todo eso está ahí para que le interese. Y yo ya lo que me queda ahora, pues no, intentaré desarrollar algunas cosas más, pero no si tengo fuerza, me quedan pues 10 años que me puedan quedar, si aguanto, porque cualquier día casca, como ya me pasó con algunos problemas que tuve, que estuve 2 o 3 años que todavía. Pero, en fin, estoy recuperado y sigo adelante y tengo ilusión por seguir. Y yo creo que los seguidores de Bueno, los que interesan la filosofía, bueno, debían de dejar de pensar solo de forma unilateral, ¿no? Y abrirse, porque la obra de Bueno es riquísima y da mucho que pensar. Y en España no tenemos una filosofía moderna, prácticamente tenemos muy poco. Y bueno, ya dije alguna vez que es la primera filosofía académica moderna que tenemos en España. Bueno, con esto pues quería leer el final, a ver, si esto lo voy a leer porque va dirigido a todo el público. Rápidamente lo leo, son 3 líneas, ¿eh? Dice, vale. Frente a no vaya fuera de San Agustín, como conoce todo el mundo, noli foras ire, in te ipsum redi, no vayas fuera, permanece en ti, ¿no? En la interioridad reside la verdad, decía San Agustín, ¿no? In interiori homini habita veritas, que es lo de Descartes. Descartes, al fin y al cabo, recoge esto. Debemos decir, dados nuestros conocimientos actuales, no permanezcas ensimismado con tu yo. Lo que digo yo, vete fuera. Pero no te detengas tampoco contemplando extasiado el kantiano y lejano cielo estrellado sobre ti, como hacía Aristóteles y los antiguos, que hoy está muy de moda en la televisión, ponerte documentales del universo y tal, como hacía elevando los ojos al cielo, sino que mira más cerca, mira tus manos, muévelas, haz cosas con ellas, siente las cosas realmente y transfórmalas operando con ellas. Verás y comprenderás cómo son ellas las que generan las verdades prácticas y teóricas, gracias a las cuales conseguimos mejorar y alargar nuestra vida personal y la de nuestros seres queridos. Mejoramos nuestro entorno y sobrevivimos como especie, transformando creativamente el mundo y evitando en lo que esté en nuestras manos futuras catástrofes. Maravilloso. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? 5 minutos, aunque sea. Hay 10 minutos todavía, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa? Bueno, yo comprendo que son muchas cuestiones que claro... Yo una cosa que te quería preguntar, Manolo, ya no es la primera vez, pero bueno, ¿por qué no está contemplado Vygotsky en todo esto? Sí. Cuando Wilson, por ejemplo, en el libro de las manos, empieza con él. Bueno, Piaget, que tiene una teoría del conocimiento dialéctica, porque conocía el marxismo, lo invitaron a la Unión Soviética, a Piaget, Vygotsky y todos estos científicos y entonces intentaron analizar si era idealista o no. Y entonces Piaget se marchó muy contento diciendo que dijeron que no era idealista, que tenía una idea distinta, pero que no era idealista. Esto ya se salvó. Es decir, la relación con Vygotsky es que Vygotsky decía que el individuo es un producto de la sociedad, ¿no?
Piaget eso no lo niega, lo que pasa es que se centró más en el desarrollo de las funciones individuales, porque tampoco el individuo, la sociedad, que el individuo solamente es un reflejo de la sociedad. Porque el individuo tiene capacidad creativa y hay individuos que se oponen a la sociedad y crean cosas. Por ejemplo, hay héroes religiosos, héroes morales que no siguen a la sociedad. ¿No? Todo el problema de Jesucristo fue ese, ¿no? Que se chocó con creó una moral nueva que no... Y entonces, claro, Jesucristo, ¿qué pasa? ¿Que está determinado socialmente? Pues sí, igual no. O un científico que crea una teoría nueva. Hoy está muy de moda también decir esto de que todo se debe votar, ¿no? Entonces, claro, la ciencia no se puede votar. O sea, meter la democracia en la ciencia es un error. Hay una situación que llamaba Ortega morbosa, ¿no? La democracia hoy la quieren extender a todos, lo que llaman la partitocracia aquí en España. O sea, la política, todo es política, la ciencia es política, todo es política. Es muy peligroso, porque claro, entonces en un teorema puede tener razón uno contra otro. Galileo tuvo razón contra una turba de físicos de su época. Entonces, si se vota a ganar, perdería Galileo, perdió además. Y sin embargo, a la larga no perdió. O sea, cuidado, la ciencia, un teorema no se vota. La filosofía y toda la cultura, hoy predomina la cultura de los bestsellers. ¿Qué es el criterio del bestseller? El más vendido. ¿Qué es eso? Es como el voto. O sea, yo compro un libro, voto. Pero entonces el más vendido, pues igual no es el mejor. Y sin embargo son los que promocionan, pero vamos, la crítica ha desaparecido de los periódicos, porque vamos a ver, yo no digo que haya que introducir la democracia en instituciones culturales, por ejemplo, en la universidad hay aspectos que tienen que ser, pero otros no. Y entonces, claro, y la democracia, eso lo decía muy bien Ortega, tiene unos límites. O sea, la democracia es ¿quién gobierna? El pueblo, el rey o que sea, vale. ¿Es mejor que gobierne la mayoría? Bien, ya lo sostenía hasta Spinoza, ¿no? Spinoza hizo una apología de la democracia como el régimen más racional. Pero decía Ortega, ¿pero hasta dónde llega ese poder? ¿Tiene límites? Porque si no tiene límites es absoluto. Y el poder absoluto lo llamamos hoy totalitarismo. Y eso puede frenar el desarrollo de la ciencia. Y se frena el desarrollo de la ciencia y tal, pues podemos ir para atrás. Entonces, Piaget lo que dice es que hay que contempló el desarrollo individual. Lo que le sorprendió es que un niño se dio cuenta que un niño, por mucho que le digan a los padres, mientras él no hace las cosas, no lo entiende. Claro. Y puede ocurrir que esa presión de los padres hace que los niños a los 3 años aprendan griego de memoria. Pero es una memoria, no entiende nada. Y eso puede ser fatal. Eso le pasó al filósofo inglés Stuart Mill, ¿no? que desde pequeño a los 4 años ya traducía griego, ¿no? Y luego de mayor dice, qué barbaridad, mis padres cómo me torturaron. Esto no. Y claro, por eso Piaget introdujo esto, que hay ciertas fases. Claro, lo que pasó con Piaget es que cayó en manos de los pedagogos. Piaget mismo dijo, yo no tengo la culpa de esto, porque nunca escribí un libro de pedagogía. Lo que hicieron los pedagogos, que destrozaron la escuela aquí, en muchos casos, en otros no, depende como que es sacar conclusiones de las teorías psicológicas. Pero, claro, es curioso también que Piaget, por ejemplo, en Estados Unidos, psicológicamente no pinta nada. Es conocido por la pedagogía. Donde más lo citan es en la pedagogía. La psicología americana es empirista. Y luego toda esta psicología conductista. Y entonces, claro, Piaget ahí no entra. Sin embargo, sí, Piaget se influyó mucho en Francia, en el mundo francés y en el mundo hispano, en Argentina y por ahí. Y por eso, entonces, ¿qué pasa? Que la psicología, ¿por qué Piaget chocaba con esta psicología? Porque decía que era empirista. Decía, el empirismo es prekantiano. Y claro, ¿por qué hoy sigue habiendo empiristas? ¿Por qué sigue habiendo filósofos tomistas? Después de Descartes y tal. Pues porque a veces pues hay en la iglesia que paga unas cátedras y punto. ¿Por qué sigue habiendo filósofos empiristas después de Kant? Porque hay unas instituciones americanas que tienen mucho dinero y dicen, no, o ingleses, la gloria nacional de Inglaterra es el empirismo, bueno, vamos a cambiar eso. Pero hombre, usted no leyó Kant, Kant es un nazi. ¿Qué va a ser un nazi? Entonces empiezan a acusar es que usted no se entera. Ahora hay algunos se están enterando, pues se dan cuenta que la propia ciencia está dando la razón a Kant cuando dicen un niño cuando nace no es una tabla rasa, como decía
La mente no es una tabla rasa. El cerebro es un ordenador preprogramado ya. No es una tabla rasa. Entonces eso es lo que decía Kant. Tiene unas formas ahí. Pasa que Kant lo decía de una forma. Entonces la ciencia está dando la cosa. Pero ¿qué pasa? Pueden pasar siglos sin que haya escuelas que... Bueno, la filosofía de Descartes, Spinoza, en su época quedó desplazada. Las universidades estaban llenas de aristotélicos. Y la primera vez que entra esta filosofía en la universidad fue en Alemania, con Wolff, antes de Kant, en la Universidad de Halle, porque empieza a explicar una escolástica leibniziana, no aristotélica. Y claro, eso cambió la enseñanza y salieron después Kant y tal. Por tanto, los cambios en la filosofía son muy lentos. Ahora, hay que ir intentando... Yo creo que en el siglo XX se ha desarrollado una filosofía que puede ser sistemática, muy distinta de toda esta filosofía kantiana o idealista, y esto lo podemos superar. Y la suerte que tenemos es que en España tenemos un señor que es un escolástico, pero muy raro, porque para los materialistas del día más bueno es un hereje. Sí, sí. Y como le pasaba a Suárez. Suárez también era un escolástico, pero Suárez para los aristotélicos era un hereje. No se lo cargaron porque lo protegió Felipe II. Pero Suárez con los tomistas... ¿Por qué? Porque de Suárez salió Descartes. Es que lo que decía Suárez llevó a Descartes, que se educó en la escuela de la Flecha, ahí leyendo los manuales de los jesuitas, y todas estas ideas esto está muy investigado ahora desde que Heidegger dijo, es que Suárez fue muy importante, no es un escolástico cualquiera, es que todo lo que dijo, de ahí sale Descartes, Kant y tal, toda la filosofía moderna. Entonces, cuidado, es un escolástico, pero es un escolástico que tiene sus contradicciones. Entonces yo creo que bueno es un escolástico, porque eso ya sea la visión que tienen otros profesores, es que este es escolástico. Sí. Pero bueno, es un escolástico atípico, que tiene una serie de ideas ahí que pueden dar lugar a otras cosas. Y eso es la virtud que yo veo. Bueno, vamos a dejarlo entonces ya. Muchas gracias, Rolo. Dos horas dándonos la chapa. Totalmente, es impresionante. Manolo. Yo puedo estar